Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, luego de este día tan duro, difícil y frío. Así que somos verdaderos héroes, yo creo, de poder haber tenido la voluntad de estar participando en este encuentro. Y desde ya les damos las gracias por acompañarnos. Este es nuestro 10º encuentro Coffee Break. Es un evento que realiza nuestro Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de nuestra Facultad de Economía y Negocios y reúne a alumnos de nuestros diplomas, exalumnos y público en general que esté interesado en las temáticas que estamos proponiendo a través de nuestro portal o ejecutivos. Así que gracias por estar en esta oportunidad acompañándonos. Y también les damos las gracias a las empresas que siempre nos apoyan en esta actividad, por lo cual menciono en esta ocasión a Revista Momento Cero, Diario Financiero, Despegar.com, Revista Certificación y al Hotel César Business, que en esta oportunidad, como en otras también, nos va a compensar con un agradable café una vez que terminemos esta reunión. Y también les pedimos dos cosas. Una, que por favor completen una encuesta que ustedes tienen en sus carpetas, pues nos permite conocer la información básica de ustedes y la verdad también les permite participar en una selección para poder ser parte de uno de nuestros diplomas con un 50% de descuento, por lo cual la información que nos puedan entregar es muy valiosa y por ese motivo también le pedimos que nos la entreguen al finalizar este evento. Y también les pedimos que nos acompañen hasta el final porque vamos a obsequiar, como en todas las ocasiones, 2 suscripciones al Diario Financiero. Son 2 suscripciones por el semestre, por lo cual también, si tienen un numerito, después los vamos a sortear y ojalá 2 personas de ustedes van a ser merecedoras de este premio. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema. Yo creo que todos nos queremos ir pronto a nuestras casas. Vamos a tratar de hacer una agradable jornada, pero también muy ejecutiva. Y abordamos hoy día el tema del negocio de generar entornos de emprendimiento, que es el nombre que hemos puesto a este Coffee Break. El emprendimiento se ha convertido en un tema de moda. Cada día se sabe de experiencias innovadoras provenientes de jóvenes profesionales que se han atrevido y también arriesgado a crear empresas cuyas experiencias aparecen en los medios de comunicación como ejemplos de esfuerzo y como ejemplos de creatividad. Y es que el emprendimiento, al parecer, debe ser considerado como una actitud ante la vida. Es algo que va más allá de la formación de empresas, constituyéndose en un elemento central para el fortalecimiento de equipos de trabajo, mejoramiento de procesos y además un elemento diferenciador en la formación escolar y universitaria. Sin embargo, para incorporar estos elementos de forma sostenida en la escuela, en la universidad o en la empresa, así como en otras instituciones, se requiere de personas, de profesionales con las competencias necesarias para comprender, integrar y contextualizar el emprendimiento, así como la innovación a la realidad de sus instituciones. Se busca con ellas fortalecer la calidad y eficiencia en el logro de los objetivos. De esta integración ha surgido el espíritu emprendedor, que se puede entender como la actitud de cada persona que en forma libre y personal persevera en la satisfacción de sus motivaciones, transando su estabilidad para lograr un mejor desarrollo de sí mismo, de los otros y del entorno, con pasión, riesgo y sacrificio. Bueno, para comentar sobre este tema hemos invitado al profesor Mario Morales y al señor Kenneth Kent, gerente general de la empresa Momento Cero. A ambos les damos muchas gracias por estar presentes en esta ocasión y los presento también en cuanto a las actividades que desarrollan. El profesor Mario Morales Parragué es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, España, MBA de la Universidad de Tulane, Estados Unidos, magíster en Administración de la Universidad de Chile, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. El profesor Morales es director de nuestro Observatorio de Responsabilidad Social, Empresarial y Transparencia, investigador en temas de RCE y emprendimiento, ha publicado diversos artículos académicos
que proponen nuevos modelos para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, particularmente el denominado modelo de pirámide de RCE y de gestión responsable del negocio. Del mismo modo, ha desarrollado un modelo que intenta explicar la intención emprendedora, el cual expuso en Cladea del año 2009. Y principalmente también es académico de nuestro Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información. Por su parte, Kenneth Yent es ingeniero civil y máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, es autor de varias publicaciones y al parecer su experiencia es un ejemplo de emprendimiento, por lo cual especialmente lo hemos invitado. ¿Y por qué no? Porque en realidad cuando nos conocemos su historia nos cuenta que en el año 2005, junto a sus socios, creó la empresa Momento Cero, empresa que hoy es el único actor en Chile con fines de lucro que ha asumido el desafío de cambiar la cultura en temas de emprendimiento e innovación de modo transversal en jóvenes y en adultos. Esta empresa ha obtenido importantes logros, como ser considerada caso de estudio en el Global Entrepreneurship Monitor, no sé si lo pronuncio bien, Kenneth, disculpa, Reporte Nacional de Chile, así como uno de los 50 casos ejemplares de innovación en educación Made in Chile. Esta empresa también lidera y ejecuta programas de emprendimiento en varias regiones de nuestro país y especialmente su revista Momento Cero tiene una amplia difusión en colegios del país y además su última innovación, un programa de juegos que se denomina El Plan, ha tenido también un singular éxito. Kenneth en este momento es gerente general de la empresa Momento Cero. Vamos a iniciar esta conversación con algunas preguntas sugeridas desde nuestra mesa y después conversamos con ustedes en esta temática. Quisiéramos comenzar con el profesor Morales. Profesor, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿Cómo se puede educar para el emprendimiento? Gracias Ruth. Y a todos los asistentes, antes de comenzar, solo para poder recordar el mecanismo de funcionamiento, tú nos vas a hacer unas preguntas y luego se va a abrir la conversación con los asistentes. Perfecto. Bueno, antes que todo, les damos las gracias por estar acá. Nosotros como facultad y como Universidad de Chile creemos que tenemos que estar en los grandes temas y el tema del emprendimiento es, sin lugar a duda, un gran tema. Ahí para dejarlo claramente establecido, que va mucho más allá de una facultad de Economía y Negocios. De hecho, muchos estudios muestran que los alumnos más emprendedores son precisamente los que no son de las facultades de Economía y Negocios. ¿Ah? Para que no se entienda, ¿cierto? Como que muchas veces la gente trata de ligar el tema del emprendimiento a una facultad como esta, y la verdad es que no está lejano eso. Darle las gracias porque está lloviendo bastante, ¿verdad? Y sentimos que es un esfuerzo que están haciendo por estar acá, así que esperamos que sea algo entretenido. Ruth, yo creo que todos quienes trabajamos en el tema del emprendimiento con pasión, sentimos que el emprendimiento se va generando durante la vida, eso que tú llamaste recién la actitud emprendedora, y de lo contrario, ¿cierto? No existiría forma de educarlos, forma de enseñarlos, sino que uno finalmente es como decir uno nació tocado por la varita o no tocado por la varita, y si nació tocado por la varita el emprendimiento, entonces es emprendedor, y si no, no. Creo que definitivamente eso no es así. En lo personal pienso que sobre todo los niños, desde muy pequeños, tienen la capacidad de poder aprender a enfrentar los problemas de la vida con una actitud emprendedora, como un poco lo decías tú recién, Ruth, y eso se puede trabajar en todo instante de la vida, y por lo tanto llegan momentos en los cuales puede ser más difícil, claramente cuando uno ya tiene un cierto grado de formación y ciertos paradigmas, ciertas formas de ver el mundo, puede ser un poco más complejo. Pero en lo personal me ha tocado trabajar mucho en el mundo de las empresas, si bien es cierto, la Ruth me presenta acá de un punto de vista más académico. Yo tengo 15, 16 años trabajando como ejecutivo, como gerente, donde me tocó ver cómo realmente uno es capaz de generar espacios de emprendimiento y finalmente hace que la gente enfrente y resuelva los problemas de una manera distinta. Y cuando eso se da, sin lugar a dudas que todos ganan. Así que para ser corto con la respuesta, el emprendedor,
yo creo que se va haciendo en la vida, ¿cierto? Y para eso no hay edad. ¿Ah? Ojalá, por supuesto, poder trabajarlo desde muy pequeño, pero podemos tener perfectamente gente que ya saliendo de su época, ¿cierto?, laboral de trabajo, incluso jubilando, decida emprender un nuevo proyecto. Bien, y con respecto a cómo se puede educar, entonces, para el emprendimiento. ¿A mí mismo? Mario, sí, para ti. Bueno, el tema de educar para el emprendimiento, siento que es un tema que está en análisis, en estudio. No solamente nosotros acá, en Chile, sino que en muchas universidades los académicos están investigando de qué manera se puede impactar de alguna manera lo que se podría denominar una intención emprendedora en la gente. Y esos son factores que se discuten y se analizan, se estudian. Claramente, ¿cierto?, hay que generar incentivos para la gente, pero por otro lado, ¿cierto?, está también el tema formativo y cuáles son aquellos aspectos que uno puede trabajar para poder generar esa intención emprendedora. Hay aspectos que son fundamentales, como por ejemplo el clima en el cual se desarrolla cada uno de nosotros, pero eso hablaba, ¿cierto?, desde el punto de vista, por ejemplo, laboral. En términos laborales, hay empresas que son capaces de generar espacios de emprendimiento donde la gente es capaz de volcar ahí sus ideas, sus iniciativas, y sin duda, ¿cierto?, esas empresas finalmente son mucho más virtuosas que aquellas que definitivamente no lo hacen. Entonces, respecto al tema de cómo educar para el emprendimiento, es algo que está en evolución, en desarrollo, en estudio, pero sin duda, ¿cierto?, que ya nosotros tenemos algunas pistas. ¿Ah? Sabemos que hay ciertos elementos que sobre los niños, por ejemplo, sobre los jóvenes. Por eso muchas veces, de hecho, nosotros tenemos un diploma de educación para el emprendimiento donde llegan muchos profesores. Lo conversábamos hace un tiempo atrás cuando partimos con Kenneth y decíamos, bueno, en realidad el programa de educación para el emprendimiento está muy bien que se enfoque en profesores que en definitiva, ¿cierto?, son los que tienen al frente a los niños, les pueden entregar una serie de herramientas e instrumentos para poder tener una manera de recorrer su vida. Pero pasa exactamente el mismo problema dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Cómo ese ejecutivo, ese gerente que tiene a cargo gente o jefe de un área, ¿cierto?, es capaz de generar ciertas habilidades en la gente que trabaja con él para también resolver sus problemas de una manera en particular? Y no nos quedemos ahí, si nos vamos, ¿cierto?, a la casa de cada uno de nosotros, cuando uno le presenta, no presenta estas cosas, ¿eh? Pero Ruth nos dijo que yo soy casado y tengo 5 hijos, eso nunca se dice, ¿cierto?, dentro del currículum. Pero creo que en mi caso esto es lo más importante. Siendo padre, ¿cierto?, de 5 hijos, uno se da cuenta que el rol que juegan, por ejemplo, las madres y uno mismo en la formación de los niños es fundamental en términos de poder educar a la manera de resolver los problemas. Ser capaz de entender que en realidad es el emprendimiento como actitud no tiene que ver con la creación de empresas, que ojo, uno muchas veces esto dice, el emprendimiento tiene que ver con creación de empresas, por eso decía yo recién que nada tiene que ver con la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto? Y que efectivamente los estudios demuestran que los estudiantes menos emprendedores son los que estudian en facultades de Economía y Negocios, los estudiantes más emprendedores son de otras facultades, que estudian incluso carreras más técnicas de pronto. Entonces, el concepto de emprendimiento como actitud tiene que ver con la manera como resuelvo los problemas. El emprendimiento básico y fundamental, ¿cierto?, es el emprendimiento personal, tu propio proyecto, cómo eres capaz de sacar adelante tu propio proyecto, y eso se basa, evidentemente, ¿cierto?, en un tema de conocerte, cuáles son las variables, finalmente, los elementos que te motivan para poder generar una actitud emprendedora que te lleva a resolver los problemas de vida de una manera en particular. Ese es el concepto de emprendimiento que, en definitiva, ¿cierto?, se puede enseñar. No es el concepto de emprendimiento de planes de negocio, ¿eh? Eso es un tema particular, muy acotado, muy estructurado. El emprendimiento en su amplitud es un elemento que es complejo, ¿cierto?, que en definitiva tiene que ver, insisto, con la manera en que cada uno de nosotros ve la vida y por lo tanto ve los problemas y la manera de resolverlos. Si me permites, Ruth, quisiera aportar un par de ideas respecto a lo que Mario ha explicado muy bien. Cuando a mí me preguntan si el emprendedor nace o se hace, yo doy una respuesta hasta media pesada. ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos en situación de perder tiempo. O sea, aquí no estamos en posición de decir, ¿vamos a adherir a la cultura del emprendimiento y la innovación, sí o no? La respuesta es sí, me guste o no me guste, porque el mundo se globalizó y hoy día quien no tenga competencias de emprendimiento e innovación simplemente no es competitivo y claramente tiene cada día menos oportunidades. Entonces, más que perder tiempo en si el emprendedor nace o se hace, adhiero o no adhiero, la pregunta es, ¿nace o se hace? Se hace. Ninguno de ustedes sabía hablar cuando nació. Hoy todos hablan.
Y en un rato más vamos a generar una discusión en que, gracias a un proceso intencionado llamado educación, todos somos competentes para el desafío del lenguaje y la comunicación. Si yo les paso un lápiz y un papel, todos suman, todos saben multiplicar, todos saben restar, nadie nació sabiendo eso. Entonces hay que analizar los procesos que están detrás de eso. O sea, nuestra educación se ha hecho cargo del lenguaje y la comunicación, se ha hecho cargo de la habilidad matemática, no se ha hecho cargo del emprendimiento, tampoco se ha hecho cargo de la innovación. Hay que mirar los currículum y hay que caer en la cuenta, como bien dijo Mario, que si bien es cierto el plan de negocios es, comillas, con lo que se asocia al emprendimiento, eso es lo que hoy día nos tiene en un error conceptual grave. El plan de negocios es un instrumento, pero que en ningún caso uno puede llevarlo a la altura de un método, como para poder explicar completamente el fenómeno que está detrás del emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de un método, por ejemplo, si lo llevamos a la habilidad del lenguaje, tenemos 28 caracteres que forman el abecedario. Y con un método específico uno aprende a leer, junta esos caracteres y hace palabras, frases, oraciones. Si lo llevamos a las matemáticas, tenemos 10 símbolos que son desde el 0 hasta el 9. Y esos se juntan, forman números, hay operaciones y se estructura el desarrollo de esa área del conocimiento. ¿Qué método tenemos para precisamente hablar de emprendimiento y específicamente de innovación? Ahí es donde está el problema. En concreto, hablando en primera persona, lo que nosotros hemos hecho en Momento Cero es ponerle ingeniería y ponerle ciencia, comillas, e investigación para poder establecer un modelo que lo hemos propuesto, pero probablemente va a ser perfectible, se basa en el desarrollo de competencias y está estructurado precisamente para que esto que parece como que alguien tocó al emprendedor con varita mágica, no, si aquí no hay varitas mágicas. En el fondo, cuando ustedes se proponen mejorar algo y trabajan para ello, hay un desarrollo de competencias que es intencionado. En el emprendimiento es exactamente lo mismo. Eso. Kenneth, me parece súper interesante tu respuesta y sobre todo pensando en un perfil de emprendedor, que cómo podríamos más o menos señalar precisamente algunas de las competencias que tú mencionas. Mira, 2 respuestas a esa pregunta, Ruth. Yo siempre le digo a las personas que lo primero que tenemos que entender al hablar de temas de emprendimiento es que todos, tal como pudimos aprender a hablar, podemos emprender. El que seamos más o menos emprendedores hoy es consecuencia de la formación, el estímulo y de ciertas características que por lo general muchas de ellas no controlamos. Hay una que sí controlamos, o sea, cuán emprendedor sean las personas para mí es el resultado de, en general, la influencia de los ancestros. No creo que sea casualidad que los grandes emprendedores por lo general provienen de familias de inmigrantes. Ahí hay una correlación, el haber arrancado de guerra, el haber pasado hambre, el haber tenido una vida sometida a esfuerzos máximos. Eso se traspasa en las generaciones y eso marca. El que haya tenido padre, madre o tíos emprendedores, también con el ejemplo marca, porque uno se educa y crece viendo ese ejemplo. El colegio, la universidad, ¿cuántas horas de nuestras vidas pasamos al interior de una institución de educación? Si esa institución de educación no tiene cultura, emprendimiento e innovación, literalmente nos lanza a la vida sin pies y sin manos en un mundo globalizado basado en una economía en conocimiento. Y por otra parte, estamos en una sociedad en que el imaginario es felicitar, aprender y al mismo tiempo empoderar a aquel que logra el éxito. O vivimos en una sociedad que es más bien chaquetera, que cuando a alguien le va bien le buscamos la quinta pata al gato y lo pelamos porque la envidia nos corroe y porque no puede ser que él haya hecho las cosas bien porque se levantó temprano y se acostó tarde. En general nuestro país es bien chaquetero y somos bien envidiosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien pela a otro sin saber cuál fue su esfuerzo? ¿Cuánto pagó por lograr eso? Porque yo les aseguro que hay mucha gente muy honesta que ha logrado el éxito sacándose la mugre. Pero ese pelambre malintencionado lo que hace es que yo no estoy dispuesto a esforzarme como se esforzó el que está al otro. Y no estoy diciendo por ser empresario. O sea, el emprendimiento tiene connotación social, política, cultural, familiar. Y el espíritu emprendedor nace de un sentido de trascendencia. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Cómo me planteo ante la vida? Porque de esa forma yo le doy sentido a mi accionar. Y obviamente logro lo que estamos para todos hechos en la vida, que es ser felices. Entonces, si es que yo no logro responderme quién soy, qué quiero, para dónde voy, claramente mis accionares se basan más en el qué dirán, en lo que la masa me dice que yo haga, que en específico lo que a mí, en mi sentido profundo de realización, me llama. Ahora bien, específicamente en cómo esto lo podemos sistematizar para poder hacer de esto una buena práctica, yo creo que todo parte por preguntarnos cómo yo puedo emprender. Yo creo que hay 5 cosas que caracterizan y un test muy básico que yo los invito a que lo hagan en el día a día. ¿Quieren saber si están emprendiendo en lo que ustedes quieran? Pregúntense, 1, ¿le están colocando pasión?
Si no le ponen pasión, no es digno de llamarse emprendimiento. Segundo, ¿estoy comprometido con ese algo que es emprendimiento? Si no hay compromiso, tampoco. ¿Estoy corriendo riesgo? Si no hay riesgo, no hay emprendimiento. ¿Estoy siendo disciplinado y me estoy esforzando? Entonces, ¿a qué llevo eso? Que cuando uno encuentra sentido a esa dimensión, voy a hacer un ejemplo que ocupo habitualmente. Por ejemplo, a mí hablar en público no me representa problema. Estoy hablando acá, no estoy ni nervioso, ni un problema. Hubo un momento en mi vida en que yo, para estar aquí hablando ahora, me transpirarían las manos y estaría muy nervioso. En mi vida me propuse emprender para poder llegar a ser capaz de estar algún día aquí adelante y hablar, porque sentí que tenía cosas importantes que transmitir. Y pagué el precio, me esforcé y tenía esas 5 cosas presentes. Quizá hoy día, alguno de ustedes en sus asientos sienta que podría ser importante para ustedes poder llegar a hablar bien en público y eso representaría un tremendo emprendimiento. En cambio, para mí hoy eso ya no es un emprendimiento. Yo tengo otros emprendimientos, con eso que llevo, que el emprendimiento es una escala de un mejoramiento continuo, en que uno se va autovenciendo y se va autoimponiendo desafíos en la medida que avanza. Entonces, Ruth, en el fondo de lo que estamos hablando es que el emprendimiento es a escala personal. Y cuando formamos equipos, que eso es lo que Mario puede profundizar muy bien y lo que él decía respecto de cómo formar equipos emprendedores que se pongan metas comunes, ahí es cuando estamos en presencia de generar estos entornos virtuosos. Muy bien. Muchas gracias, Kenneth. Vamos a ir a esa pregunta, pero antes quería preguntarle a Mario en torno a la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo se relaciona la responsabilidad social empresarial con el emprendimiento? Bueno, alguien podría pensar que me estás preguntando porque dijiste que yo investigaba responsabilidad social empresarial en temas de emprendimiento. Y la verdad es que yo creo que los temas están absolutamente ligados. Entonces, déjenme plantearlo de esta manera. Hoy día el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema que ha penetrado, ¿cierto? Y ha calado hondo en todas las empresas, pero lamentablemente, ¿cierto? Se entiende... ¿cierto? Que se entiende o no comparto la manera como en general, ¿cierto? Se comprende en las empresas como primer elemento, pero déjame, más allá de hacer una definición respecto a ese punto, tratar de explicar cómo se relaciona con el tema del emprendimiento. Finalmente, hay que entender que si estamos hablando de responsabilidad social empresarial, ahí sí que me localiza, Ruth, en el mundo de las empresas, ¿cierto? Pensado, ¿cierto?, en el mundo de lo que estudia esta facultad. Pero insisto, incluso, ¿cierto?, en el tema de lo que es hacer empresa, podemos hablar de empresas formadas por químicos farmacéuticos, por médicos, por dentistas, no tiene nada que ver con haber estudiado, ¿cierto?, una carrera de administración y negocio, ¿verdad?, o economía. El concepto de negocio creo que es el elemento central, ¿cierto? Como lo planteo siempre digo, bueno, el elemento o el concepto de negocio que es el central para mí, que es la manera como la empresa se relaciona con el entorno social a través de su negocio, que generalmente, ¿cierto?, eso se confunde bastante, ¿verdad? Porque se confunde el concepto de empresa con el concepto de negocio. El concepto de negocio es el concepto de hacer. Negación del ocio, negación del ocio, ¿cierto? Como concepto, relación empresa con la sociedad. Entonces ahí está el elemento del hacer, el central. Yo diría que hoy día la palabra negocio, por una parte, ¿cierto?, hay que rescatarla, porque muchas veces la gente la asocia al concepto de ganar dinero. Y la verdad es que no, por el concepto de negocio, aunque no tiene nada de malo ganar dinero, nada de malo, para que quede muy claro, el concepto de negocio tiene que ver con la acción, con el movimiento, con el quehacer. Más bien con entender claramente el por qué se hacen las cosas, cuál es el porqué que mueve en definitiva, ¿cierto?, a la empresa. Y ese porqué, aunque muchos de ustedes van a decir, bueno, lo que las empresas las mueve es ganar dinero, yo creo que ese finalmente pasa a ser el tremendo error donde muchas veces se pierde el concepto del emprendimiento, porque a la empresa lo que la debe mover es hacer bien su negocio. Y dado que hace bien su negocio, entonces gana dinero. Causa-efecto, podríamos decir, ¿verdad? Cuando la causa es ganar dinero y no el efecto, cuando la causa es ganar dinero, entonces cualquier medio sirve para ganar dinero, ¿verdad? Cuando la causa es hacer bien el negocio, entonces la cosa ya cambia. Cuando la causa es hacer bien el negocio, entonces la empresa tiene la responsabilidad de poder comprender la mejor manera de poder hacer esa actividad que está haciendo. Y ahí entramos en la relación con el emprendimiento. Porque finalmente, si la empresa, que yo digo, y por favor, rescatemos a la empresa, no en esta cosa que hoy día está metida, donde claramente... empresarios, ejecutivos, las mismas universidades, tenemos la responsabilidad o tenemos culpa de cómo hoy día se está gestionando, donde finalmente la empresa se ve como simplemente un extractor de recursos de la sociedad, del medio ambiente, las comunidades, etc.
Rescatemos la empresa, digamos, la empresa tiene un profundo rol social. La empresa llega a instalarse para resolver los problemas de la sociedad. Y dado que lo hace bien, gana dinero. Entonces, en eso de hacer bien el negocio, está, por un lado, la responsabilidad y entra el concepto del emprendimiento. Porque yo no, mirando tanto el punto de vista como ejecutivo, el punto de vista de consultor, no veo otra manera que la empresa realmente pueda cumplir adecuadamente su rol si no es generando mecanismos y ambientes, como decía recién Kenneth, conjuntos de personas que decidan tener un comportamiento emprendedor para poder hacer adecuadamente esa actividad o negocio. Entonces, en definitiva, si una empresa, por ejemplo, relacionando con responsabilidad social, es fantástica para hacer donaciones y salir por televisión entregando ciertas donaciones, incluso para situaciones tan complicadas como la que acabamos de vivir en el terremoto, la verdad es que eso podría tener asociado una despreocupación al interior de la empresa, donde a lo mejor en esa misma empresa sus trabajadores están trabajando absolutamente infelices, desagradados, descontentos. ¿Cómo una empresa podría hacer bien su negocio si la gente está descontenta? Si hay elementos básicos. Lo básico, ¿cierto?, que una empresa tiene para, y siempre lo dicen, y se revela como en el discurso, todo lo que tenemos, ¿cierto?, lo que hacemos se lo debemos a nuestros trabajadores. Bueno, y en definitiva, ¿cierto?, uno va y mira adentro y probablemente esos trabajadores están descontentos, están desmotivados. ¿Cómo una empresa puede hacer bien su negocio si ocurre eso? Entonces, lo que necesitamos es que cada una de esas personas tenga un grado importante de intención emprendedora, quiera entregarme lo mejor. Pero ¿cómo una persona me va a querer entregar lo mejor si finalmente lo que muchas veces hacemos, ¿verdad?, es simplemente medirla por el número? Depende de lo que haga. Si pega ladrillo, mientras más ladrillos pone, mejor, ¿verdad? Haga lo que haga, ¿cierto?, lo mido por ese indicador, lo que yo denomino gestionar fuerzas motrices, o sea, gestionar el movimiento. Déjeme ponerlo, ¿cierto?, en blanco y negro, es como decir, bueno, en realidad mientras más le pego al caballo, ¿cierto?, más rápido anda la carreta. Claro, eso es gestionar fuerzas motrices. Pero en realidad hay un elemento que es central y fundamental posteriormente, que es entender que esa gente tiene conocimiento y tengo que articular ese conocimiento. Pero ese conocimiento no me lo van a entregar si yo lo que hago es gestionar esas fuerzas motrices. Si yo gestiono el conocimiento, doy un paso. Pero en realidad tengo que entender que el gestor tiene que comprender que en realidad lo que tiene que rescatar es la voluntad de esa gente. Entonces se transforma en la gestión de voluntades. Pasamos de la gestión de fuerzas motrices a la gestión del conocimiento, a la gestión de voluntades. Y para que un ejecutivo, un jefe, quien sea, incluso en la casa, con nuestros niños, nos transformemos en gestores de voluntades, que movemos la voluntad de la gente, necesitamos necesariamente crear espacios de confianza y eso se transforma finalmente en espacios de creatividad, maneras de resolver las cosas. Entonces se genera un espacio emprendedor dentro de la organización que va a permitir que finalmente esa empresa puede hacer de la mejor manera su negocio. Y yo creo que es necesario y es tiempo ya de que rescatemos a la empresa en términos de su rol real. El rol real de la empresa es ese, es hacer bien el negocio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preparar, si mucha gente. En el aula de clase será el profesor. En la empresa será el ejecutivo, el jefe, quien sea. En la casa será la dueña de casa, la mamá. Tenemos que, tanto al profesor como al gerente o jefe, como a la dueña de casa, enseñarles a que sean capaces de trabajar y construir espacios emprendedores para que finalmente la manera como se resuelven esos problemas sea una manera diferente y no la tradicional, porque la manera tradicional no nos lleva absolutamente a nada. Como decía Kenneth, finalmente no es una opción. Esto hay que aprenderlo o hay que aprenderlo, ¿verdad? Y la educación tradicional no se ha hecho cargo de eso y probablemente pasa mucho tiempo hasta que efectivamente se haga cargo. No es un tema tampoco de decreto, lo hemos conversado muchas veces con Kenneth, ¿cierto? Hay países que sacan decretos, ahora hay que enseñar emprendimiento en los colegios. Bueno, uno puede enseñar muchas cosas en el colegio, pero tengo que preparar a la gente para eso. Yo siento en lo personal que quienes se empiecen a preparar para ser facilitadores, educadores, como queramos llamarlo, ¿cierto?, para poder transmitir elementos, herramientas que permitan abrir o generar esos espacios emprendedores, son aquellas personas que finalmente van a ayudar a construir el éxito. La responsabilidad social, por lo tanto, desde el punto de vista de empresa, responsabilidad social empresarial, así llamada, y el emprendimiento, de mi punto de vista, van absolutamente de la mano. No puede haber responsabilidad social empresarial si, bajo mi perspectiva, ¿cierto?, si no trabajamos al interior
de la organización, y para eso necesitamos generar espacios de confianza, y esos son para mí espacios de emprendimiento. ¿Me dejas entregar un par de Por favor. comentarios que los encuentro atingentes? Porque tal como Mario ha tenido la experiencia de ser ejecutivo y de ser un académico estudioso del tema de la RCI y lo vincula muy bien con el tema del emprendimiento, yo soy empresario de esto. Entonces yo he logrado entender cómo dentro de la estrategia de una empresa que se concibe como un actor, agente creador de valor social al interior de una comunidad o de un país o de una región, las empresas hoy día ya van en retirada respecto a sus políticas asistencialistas. Esto de dar plata porque hay que dar plata y donemos y porque hay que donar, las empresas ya no lo quieren. Entonces, cuando tú logras crear valor en torno a una política de responsabilidad social que la empresa ya declaró que está en el centro de su core business, en la mitad. Específicamente lo que nosotros como empresa hemos hecho en Momento Cero es irle a generar soluciones que van en la línea de la responsabilidad social, como por ejemplo, vincular la cultura del emprendimiento entre los colaboradores y sus hijos, o vincular voluntariado en las empresas de personas que quieren ser agentes de cambio pro emprendimiento en programas que nosotros tenemos con muchachos vulnerables. Al mismo tiempo, instaurar dentro de la empresa actividades como por ejemplo con el Juego del Plan, con Family Day, en que va el trabajador, la trabajadora con sus hijos adolescentes a jugar a emprender en un ambiente lúdico a la empresa. Y por otro lado también lo que uno le plantea a la empresa es que si es que el emprendimiento y la innovación son la clave para el desarrollo, que eso ya está archidemostrado porque ahí está la competitividad, no podemos seguirle dejando la responsabilidad de que ese cambio pro emprendimiento y pro innovación lo impulsen los actores sociales que son los menos competentes al momento de emprender o de innovar. ¿Quiénes son los actores sociales más incompetentes para esto? El Estado, las fundaciones, las corporaciones, las ONG y las universidades. Son las más lentas. La innovación y el emprendimiento es mucho más inherente a la empresa porque está intrínseco en ella, porque nace desde ella. Si ustedes ven los cambios educativos, se generan 10 veces más lentos que los cambios en las empresas. ¿Por qué? Porque la empresa habla un código que le resulta más natural esto. Entonces el desafío está en que podamos caminar hacia una sociedad en la cual tengamos una mirada en que yo mismo soy una empresa. Todo es una empresa. ¿Y por qué? Porque una empresa no necesariamente persigue el lucro. Una empresa es aquella que tiene una misión, una visión, tiene objetivos, tiene cosas que cumplir, tiene políticas, tiene marcos regulatorios de valores que la rigen, pero tiene muy claro hacia dónde camina. Y cuando tú tienes muy claro hacia dónde caminas, logras establecer voluntades y movilizas a la gente. Y en el fondo la generación de entornos de emprendimiento y hacia dónde trabajamos, y ha sido la motivación del diploma que creamos aquí con la facultad y con la Faxo, es precisamente que cualquier persona, independiente de su área del saber, podría querer transformarse a sí misma en un agente de cambio pro emprendimiento e innovación, en su casa, en su trabajo, en su propia empresa. ¿Y cómo tú te autotransformas en un agente de cambio pro emprendimiento e innovación? Primero identificando cómo eres en tu perfil de competencias de emprendimiento. Yo creo que alguien de ustedes lo tiene claro. ¿Tiene claro cómo está su potencial de emprendedor hoy? No. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es identificar. Si tú no tienes un diagnóstico y una identificación de tus competencias como emprendedor o emprendedora, ¿cómo mejoras? ¿Hacia dónde caminas? Entonces, una vez que tú identificas y conceptualizas mejor tu situación y dispones de ciertas herramientas y ciertas metodologías, te pones en acción y te movilizas. Y si es que a eso le das sentido existencial, en términos de que sea algo que te gusta, que te motive, que te desafíe, que te signifique algo que obviamente te gusta, estamos en presencia de una persona que ha cambiado su forma de pensar, de actuar, y lo hemos movilizado hacia un estado en que ahora ya se siente capaz de gestar cambio. ¿Cambio hacia qué? Hacia lo que le hace sentido, hacia lo que le gusta, hacia crear valor. No perdamos de vista que estamos aquí en esta vida para ser felices. Y no vamos a ser felices si es que no soñamos con transformar la realidad. Porque hay cosas de nuestra realidad que no nos gustan y que queremos que sean distintas. Tenemos que ser capaces de creernos capaces de cambiar esa realidad. Y eso pasa por saber cómo la vamos a cambiar. Y ahí entramos con el método y con los procesos y con quiénes vamos a trabajar para eso. Y si ustedes extrapolan eso a la empresa, a lo social, a lo político, a lo familiar, se van a encontrar con que el emprendimiento cabe en todas partes. Muy cortito por favor, mientras Kenneth hablaba, ¿cierto? Me acordaba un par de ejemplos finalmente, ¿cierto? Si uno mira hoy día y mira nuestro país, situaciones concretas de nuestro país, vemos año pasado, fue cierto, cuando reventó el caso Farmacia, colusión,
nos acordamos ciertas situaciones como las que no tomemos el caso del terremoto, pero empresas que le entregan a sus clientes productos que finalmente no era lo que el cliente esperaba. Empresas que intentan en situaciones de crisis, ¿cierto?, presionar y presionar y presionar para quitar beneficios a los trabajadores. Empresas que pasan de pagarle 30 días, 90 días, 120 días a sus proveedores. Todos son ejemplos, ni siquiera muchos de ellos de transferencia de valor, sino que muchos de ellos son ejemplos de destrucción de valor. El emprendimiento, cuando se genera al interior de la empresa, te lleva a buscar soluciones creativas. ¿De qué manera, cierto, yo genero valor creativamente? Genero valor, no transfiero valor. Transferencia de valor se llama cuando lo que gana el que gana es lo mismo que lo que pierde el que pierde. Se netea, por así decirlo. Yo gané 10, tú perdiste 10, estamos empatados desde el punto de vista, cierto, sistémico. Destrucción de valor es cuando lo que yo gano es menos que lo que perdió el que perdió. Por ejemplo, cuando yo le pago 90 días a un proveedor, yo gano mínimo, ¿cierto?, un porcentaje a lo mejor por trabajar ese dinero, y el proveedor tiene que gastar mucho dinero a veces en conseguirse hacer factoring con su factura o pagar altas tasas de interés. Eso es destrucción de valor. Pero eso no lo hemos cuestionado en la sociedad. Las empresas hoy día, ¿cierto?, tienen que pasar de transferir, de destruir valor, a crear valor. Ese es el rol de las empresas. Y por eso que en definitiva estamos en una situación de conflicto. Porque cuando llegan los ejecutivos a las empresas, yo digo siempre, esto cuando vienen alumnos, incluso los magísteres, ¿qué sentido tiene que uno venga a estudiar un magíster, una carrera de 5 o 6 años como ingeniería comercial, o la ingeniería industrial que tenemos nosotros con Kenneth? ¿Para qué? ¿Para llegar a pagar a 90 días la factura? Eso es vergonzoso, ¿cierto?, desde el punto de vista práctico. O sea, ¿dónde está la creatividad? Si finalmente hay muchas maneras realmente de poder llevar a generar ambientes creativos. Esas mismas empresas, a su vez, tienen malos ambientes de trabajo. Pero está obvio, ¿cierto? ¿Cómo genero un ambiente de trabajo agradable para que esa gente me dé su voluntad y me ayude a resolver los problemas? Pero ¿en qué nos quedamos? En lo fácil, pagarle tarde a los proveedores, coludirnos. O sea, situaciones que finalmente pasan a ser vergonzosas. Qué bueno, Mario, que mencionas esos ejemplos, porque justamente la duda que surge es de esta casi utopía de la felicidad emprendedora, cuando uno la aplica en la realidad y ve casos como los que menciona Mario, y muchos más deben ser. Y entonces, Kenneth, ¿por qué tú no nos mencionas realmente cuáles son las amenazas para un emprendedor o para el emprendedor de hoy día? Porque realmente, con esta pasión que ambos nos han relatado el emprendimiento, la verdad es que uno queda con un entusiasmo feroz, pero cuando llegamos a la empresa o cuando nos damos cuenta en qué sociedad vivimos, o cómo nos movemos, cómo nos trasladamos, miremos hasta Santiago nomás, por ejemplo, ya son ejemplos que realmente son atentados al emprendimiento, a la responsabilidad social y a todo lo que ustedes mencionan. Mira, te voy a hablar un poco desde mi experiencia como emprendedor, lo que a mí me pasó. Yo creo que las amenazas que tiene un emprendedor, hay algunas que son sistémicas, que no tienen nada que ver con la edad, pero hay otras que van cambiando. Entonces hay grupos etarios que tienen ciertas amenazas y hay otros que tienen otras. Todo emprendedor, yo siempre recomiendo que si es que está emprendiendo y le explica a otra persona lo que está haciendo y esa otra persona lo entiende fácil y rápido, su emprendimiento no tiene ni un chiste. Cuando les digan que están locos, cuando les digan que lo que ustedes están haciendo es imposible, que eso no va a resultar, tienen dos opciones: o le están dando el palo al gato o efectivamente están locos. Pero yo prefiero estar en esa situación que en la que yo le cuento a alguien mi emprendimiento y el otro me dice, sí, sí. Eso, yo voto esa idea, chao. Porque quiere decir que mi idea no tiene nada de atractivo porque el otro la entendió de inmediato, porque los seres humanos no somos capaces de detectar tan rápido la capacidad de innovar en otra idea nueva. Solamente personas entrenadas tienen esa capacidad. ¿Y qué amenazas veo? Hoy día yo creo que para los jóvenes, que fui el único de mi generación de ingeniería civil, y hay varios estudios al respecto. Si tú te tomas a los ingenieros de primer año, civiles, comerciales, lo que tú queráis, ¿cuántos sueñan con ser empresarios cuando entran a la universidad? Alrededor del 80, 90% te dicen que quieren ser independientes, quieren ser empresarios. Y tú vas haciendo esa medición a medida que corren los años y obviamente el indicador va así para abajo. Y se lo haces a los alumnos memoristas y si sacáis un 5 o un 10% te aplaudo. Y si después ves cuáles de esos efectivamente emprende, en mi caso, de más de 100 y tantos en la Universidad de Concepción, que es donde estudié, uno. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Principalmente la deseabilidad social y la aspiración. Y en eso yo no transé. La mayor parte de mis compañeros cayeron presas del sistema porque no visualizaron, fueron poco estratégicos.
Cuando uno está soltero, está saliendo de la universidad, uno no tiene alto nivel de gasto. No tengo hijos, no tengo pareja. Si no arriesgo ahí, ¿cuándo? Cuando esté casado, cuando tenga guagua, imposible, porque ya soy parte del sistema. Ya mis errores le van a costar a otros. Entonces, en el fondo, yo creo que el emprendimiento pasa por asumir riesgos calculados, pero de manera inteligente en función de mis motivaciones. Probablemente, si yo hubiera estado casado con un par de guaguas, no sé si hubiera emprendido. Y soy súper honesto. Si yo hubiera sabido lo difícil que iba a ser antes de partir con Momento Cero, o sea, si ustedes me dicen hoy, Kenneth, vuelve para atrás 6 años y forma Momento Cero de nuevo, desde el fondo del alma no sé si lo haría. Si estoy feliz hoy día, soy feliz. Lo que pasa es que cuando uno emprende, tiene que tener una cuota de ignorancia que es clave. El emprendedor que no sea ignorante no funciona, porque uno, como es muy idealista, como es muy motivado, siempre sueña que va a ser más fácil de lo que en realidad es y cree que va a ser antes de lo que es. Pero cuando uno se mete a la piscina y se tira nomás, y ya le puso pasión y el emprendimiento que uno está persiguiendo le hace sentido al punto de poder tolerar la frustración, que es una gran amenaza, soportar el fracaso, ser absolutamente resiliente, estoy diciendo toda la ruta, y poder aguantar que el ego no pese más que el sentido común, y eso es clave, porque cuando el ego pesa más que el sentido común y yo me enamoro de la idea o me enamoro del emprendimiento, soné. O sea, yo debo estar con una cintura, ahora que estamos en el Mundial, extraordinaria, porque el emprendedor tiene que poder girar tan rápido como pueda. Y la clave del éxito en el emprendimiento, que es la mayor amenaza del que no lo tiene, es que el emprendedor debe fracasar mucho, muy rápido y muy barato. Ojo, fracasar mucho, muy rápido y muy barato. Si ustedes fracasan en el largo plazo, eso es caro. ¿Me entienden? Si ustedes fracasan mucho, muy rápido y muy barato, su curva de aprendizaje como emprendedor, que en el fondo yo visualizo que una persona que se elija para ser emprendedor está haciendo una carrera más, que es la carrera de la Universidad de la Vida, que hoy día, gracias a que hay metodología y hay ciertos cánones que específicamente los que ya sabemos algo de esto podemos entregar, no la verdad, pero un poquito más adelante, esas herramientas acortan los tiempos. Pero en el fondo, cuando uno se tira a emprender, la clave de esto es que yo tenga súper claro el precio que estoy dispuesto a pagar. El emprendedor que quiere emprender de 9 a 6, de lunes a viernes, mejor no emprenda. O sea, el que yo emprendo no tiene horario. Y se los digo que no tiene horario. Yo llevo varios años de mi vida trabajando fácil, 70, 75 horas semanales, que son 280 horas mensuales. Si ustedes trabajan en una oficina, trabajan 45, trabajan 180 horas mensuales. Yo trabajo 280 horas mensuales. Y estoy feliz, porque me gusta lo que hago. Entonces, Ruth, el mayor riesgo que corre un emprendedor es conocerse lo suficiente como para estar apasionado y motivado por lo que voy a emprender. Sea en cualquier ámbito, estimados, no es solamente en los negocios. A veces un gran emprendimiento puede ser proponerme arreglar una situación familiar, proponerme ser un gestor de cambio en mi entorno cercano, proponerme cambiar mi rumbo. Esa persona que, por ejemplo, se da cuenta que con su carrera o con su futuro de pega está condenado a ganar por siempre X, porque no va a ganar más que X y decide cambiar su futuro, es un tremendo emprendimiento porque se va a empoderar y va a hacer algo para cambiar su destino y va a tener que correr riesgo. Ya, ese riesgo es el que yo digo que uno tiene que estar muy consciente de quién soy, qué quiero, para dónde voy. Cuando tú sabes eso, tienes claro de qué dispones. Al tener claro de qué dispones, tu plan estratégico como emprendedor tiene identificadas tus fortalezas y tus debilidades, que es un FODA. Y sobre eso, tu posibilidad de éxito en la medida que tú te tiras a la piscina, ya no te tiras a una piscina que no tiene agua o que tiene el agua congelada y que vaya a rebotar, sino que te tiras a una piscina que tiene agua, que probablemente te va a costar flotar, que vas a lograr más o menos estabilizarte, pero que en el fondo te tiras con un cierto control porque hiciste la pega inteligente antes. Yo creo que eso es lo que Ruth muchas veces el emprendedor no hace, y porque no tenemos educación ni tampoco preparación para eso. Nos hacen falta más casos de éxito. Por eso yo tengo un medio de comunicación. La revista que ustedes les han dado lo que busca es introducirles esas estructuras mentales como parte de su diario vivir. Es que en sus conversaciones, tal como conversan de la novela o tal como conversamos de fútbol, conversen de desafíos de emprendimiento. Democraticen sus ideas. No le tengan miedo a soñar. Y otra cosa que el emprendedor no hace. Cuando un emprendedor tiene una buena idea, generalmente el emprendedor cree que si se la cuenta al otro se la van a robar y se la van a copiar. ¿Quién cree eso? Mucha gente. Lo peor que pueden hacer, cuéntenle a todo el mundo sus ideas. Llevar a cabo una idea es tan
pero tan difícil, que cuando otra persona se ponga a hacer la misma idea que ustedes, es mucho mejor para ustedes. Porque van a tener para aprender del doble de la experiencia que si fueran ustedes mismos los que ejecutan esa idea. El mundo es lo suficientemente grande para que muchas personas desarrollen ideas parecidas. Si aquí no hay que temerle a la competencia es buenísima. Porque la competencia me muestra por dónde me puedo meter porque funciona, por dónde derechamente no me tengo que meter porque no funciona. Si somos muy pocos los emprendedores, claramente la luz que hay en el camino del emprendimiento es muy escasa. Si fuéramos muchos los emprendedores, y por eso es que Silicon Valley es Silicon Valley, si no es porque los gringos sean mejores que nosotros, si no es eso. Es que cuando tú tienes el ecosistema, cuando las conversaciones son conducentes a, cuando está todo el mundo en la misma sintonía, las cosas pasan. Pero hay que hacer que las cosas pasen. Y ese es el riesgo que yo veo hoy día en una sociedad como la chilena, en que el emprendimiento se ha venido a instalar, pero mucha gente no se atreve. Yo creo que hoy día es el momento de atreverse si es que uno se cree capaz. Por favor, no se tiren a la piscina si no se creen capaces, porque lo van a pasar mal. Y no queremos gente triste, queremos gente que, si bien es cierto puede que no le vaya bien, no lo pase mal. Cuando uno no le va bien, pero se entretiene, igual uno dice, bueno, igual aprendimos. Para la otra lo hago de otra manera. Pero cuando uno no se atreve y se tira, lo pasa mal. Y ojo con eso para que no lo pasen mal. Muy bien. Mario, tú también hablas, en las investigaciones que has desarrollado, hay una que de alguna manera involucró una participación como académico en CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Y ahí generas o explicas un modelo que se llama Intención Emprendedora. Yo quería pedirte si lo puedes explicar brevemente para que de alguna manera complemente un poco también lo que hemos estado conversando como de lo que es el emprendimiento. Sí, muy corto. ¿Queda más preguntas después? Ya, perfecto, va a hacerlo corto. Básicamente nosotros tomamos un modelo que viene desarrollado desde la psicología, ¿cierto? Un doctor que se llama Axen, posteriormente lo toma otro autor, ¿cierto? Que es un profesor español que se llama Francisco Liñán, y nosotros tomamos esos modelos y incorporamos un concepto adicional, que lo voy a explicar inmediatamente, que es el concepto de generar clima de emprendimiento en la universidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue básicamente medir en las universidades, en 4 universidades chilenas, la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica, cómo se generaban estos ambientes de emprendimiento y cómo se relacionaban de alguna manera con el modelo que plantea específicamente cierto profesor Liñán. Y nosotros creamos este concepto, ¿cierto?, de clima de emprendimiento en la universidad, que creemos que finalmente es un elemento fundamental. Y la verdad es que nos dio muy buenos resultados y eso es bueno, porque en definitiva uno llega a la conclusión de que sí puede crear climas de emprendimiento. Básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en que si uno mira lo que Kenneth decía, ¿cierto? A lo mejor podemos decir estas variables demográficas de cada uno de nosotros, dónde nacemos, qué sé yo, el nivel socioeconómico, son variables que sumadas al clima de emprendimiento que se puede desarrollar donde la persona está, impactan en 3 elementos centrales. Uno es la atracción personal que la propia persona llega a tener respecto a cuáles son las cosas que finalmente le gustan. ¿Te gusta jugar a la pelota? ¿Te gusta, cierto, a lo mejor resolver problemas sociales? Como primer elemento. Esos 2 elementos, tanto variables demográficas como el clima que se genera, ¿cierto?, en la universidad, y creo yo también que pasa lo mismo en la empresa, finalmente ayuda a generar esa atracción personal. Por otro lado, eso mismo te lleva a que uno perciba en esos entornos donde uno se desarrolla normas sociales, ¿eh? O sea, cómo uno las percibe. De pronto hay entornos en los cuales el emprendimiento es bien visto y otros entornos donde el emprendimiento es mal visto, ¿cierto?, o no es valorado. Ese es un concepto importante en términos de las normas. Y posteriormente, ¿cierto?, está aquello que tiene que ver, como decía Kenneth, con conocerse, ¿eh? El control que siente la persona, ¿cierto?, que tiene sobre una determinada cantidad de variables, y se encuentra que finalmente esos 3 elementos impactan la intención emprendedora de la gente. O sea, la intención emprendedora de la gente se puede alterar. Esa es la buena noticia. Se puede alterar y la intención emprendedora finalmente lleva al comportamiento. La intención es previa al comportamiento. Entonces, si nos devolvemos hacia atrás ahora, podemos decir que esa intención emprendedora que debería llevar al comportamiento se puede alterar por generar ambientes emprendedores. Si nos vamos 2 pasos atrás, ¿cierto? Esos ambientes emprendedores son los que nosotros decimos, es eso lo que finalmente hay que trabajar. Porque claro, las variables demográficas, si llega no sé, tengo un operario en mi empresa y dice, bueno, la verdad es que le tocó vivir una situación muy complicada, a lo mejor padres alcohólicos, qué sé yo, no fue al colegio, esa persona está condenada a no generar intención emprendedora. La verdad es que nosotros decimos no, en la medida que
o tratamos de probar, ¿cierto?, de que no, en la medida que se establecen climas de emprendimiento, esa persona perfectamente puede ser emprendedora. No sé, quiero dejarlo hasta ahí, Ruth, porque si te quedan más preguntas, tal vez tengo otras cosas que quiero comentar, pero las quiero comentar en la siguiente pregunta. Sí, en el caso de Kenneth, ¿cuál es tu opinión respecto al emprendimiento? ¿Cuál es su reconocimiento en el sector público y privado? Yo diría, Ruth, que en eso Chile ha ido mejorando mucho. O sea, hoy día el estudio GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, los que lo quieran revisar en www.gemchile.cl, es gratuito, evidencia que hoy día en Chile el emprendedor es un personaje que las personas valoran y que es bien visto ser emprendedor. Lo curioso es que es bien visto ser emprendedor, pero no es bien visto ser empresario. Entonces hay un problema semántico que tenemos que de a poco irnos desideologizando, tal como decía Mario, porque la empresa es un agente que le brinda valor a la sociedad. Y si es que hace buen negocio, entonces ocurre eso. Y el que haya unos pocos, porque en general son pocos, porque no es la norma, que tengan prácticas cuestionables, no podemos permitirnos que nos lleven al contexto de meter a todos en el mismo saco. Entonces, yo creo que hoy día los medios de comunicación están mucho más dados a publicar casos de emprendimiento. Si uno coloca en Google emprendedores, salen muchísimos. Hace 3 o 5 años, Ruth, cuando yo partí, era prácticamente nada. Yo me incubé en una universidad para crear mi empresa y prácticamente yo avancé del 2005 con el proceso de la generación de la industria en emprendimiento. Hoy día tú encuentras actividades de emprendimiento gratuitas como First Tuesday o como distintos encuentros de emprendedores o como esto mismo en distintas universidades, en distintas empresas, con mucha cobertura. Hoy día socialmente el emprendimiento está de moda y va a seguir de moda por un buen rato. ¿Qué es lo preocupante? Que rápido como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo por generar consenso y definiciones correctas. ¿De qué estoy hablando? Cuando a ustedes les duele una muela, no se les pasa por la mente ir a ver un oftalmólogo, ¿no es cierto? Van al dentista. Si tienen un pie quebrado, van al traumatólogo, no van al dermatólogo. Ya, en el tema del emprendimiento tenemos que correr rápido, porque una cosa es educación para el emprendimiento, otra cosa es emprendimiento social, otra cosa es emprendimiento innovador, otra cosa es capitalistas, ángeles. O sea, la cadena del emprendimiento es tan compleja en su saber como cualquier área de la disciplina que queramos analizar. El punto está que el verso hoy día, bajo la palabra emprendimiento y bajo el paraguas emprendimiento, cabe todo. Y cuando cabe todo, no cabe nada. Y por eso es que somos casos nosotros como empresa del GEM, porque en 6.500 casos nosotros pudimos demostrar que si bien es cierto, hoy día las personas en Chile creen que saben de emprendimiento, entre un 35 y un 40% de las personas declaraba haber tenido capacitación o actividades de emprendimiento. Cuando ese mismo grupo control, nosotros como empresa, trabajábamos con esa, le cambiábamos la percepción en un Likert que era nada, poco, regular y bastante, a más del 85% de la mitad para arriba. ¿Qué dice eso? Que en el fondo la persona creía haber tenido capacitación en emprendimiento porque fue aquí, fue allá, al otro lado, pero de todo eso, en realidad, ¿cuánto era emprendimiento en valor? Y nos encontramos con que en el tema del emprendimiento está el mismo problema que en la educación chilena. Mucha cantidad y muy poca calidad. Entonces, aquí el problema que viene ahora es enfatizar la calidad. Porque si no enfatiza la calidad, Ruth, el emprendimiento no logra el objetivo, en términos económicos estoy hablando ahora, que es ser emprendimiento creador de riqueza a través de la innovación. Porque para poder llegar a crear valor hay que innovar. Una buena idea no es innovación. La innovación exige creación de valor, alguien tiene que estar dispuesto a pagar con plata, con tiempo o con algo que tenga valor social por eso que estamos creando y eso es innovación. Pero nadie logra llegar a innovar si no es competente primero para emprender. Porque yo estoy aquí y el primer desafío es que yo sea competente para emprender. Si no soy competente para emprender, créanme que no van a poder llegar a innovar y crear valor. Y si ustedes logran ser competentes para emprender, no tienen ninguna garantía de poder llegar a crear valor a través de la innovación. Entonces el desafío es doble para aquel que quiera transformarse en un agente de cambio pro emprendimiento e innovación, porque son cosas diferentes. Eso. Déjame comentar una cosa, Ruth, respecto a ese punto, ¿puedo? Por favor. Sí. Sí. Yo creo que, además acá, y tomando lo cierto, tú mencionabas recién el sector público, además, yo veo grandes riesgos en general, ¿cierto?, en nuestra sociedad respecto al tema del emprendimiento. O sea, finalmente, en lo personal, quiero que sepan, yo
tengo empresas, en ese sentido, ¿cierto? Soy empresario, a lo mejor, ¿cierto? No emprendedor. Yo trato de separar mucho el concepto. Para mí, finalmente, ¿cierto? El tema del emprendedor, que puede ser un emprendedor, un empresario emprendedor, sin lugar a dudas, ¿cierto? Es cuando finalmente tú logras mover a otras personas, tienes pasión con lo que haces y tú mueves a otros en torno, ¿cierto? A tu idea. Uno dice, bueno, aquí hay algo interesante, lo que hablábamos recién, ¿cierto? De mover voluntades. Cuando tú mueves a otro, estás moviendo voluntades. Ahí hay algo interesante. Pero yo veo que hay ciertos riesgos en torno al tema del emprendimiento en nuestra sociedad. Primero, porque hay enemigos del emprendimiento. Uno muy clásico. La comodidad es absolutamente enemiga del emprendimiento. De la medida que yo me siento cómodo, entonces no busco otras maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Y finalmente voy por el camino tradicional. Bueno, aquí nos acompaña un profesor, nuestro colega español, Francisco Díaz Bretones, que está sentado ahí, y hace poquitos días estuvo con nosotros también otro colega que se acaba de ir, Ignacio Tamayo, que nos hizo una presentación y a mí me sorprendía su presentación, porque él es profesor de la universidad y pasa 6 meses del año trabajando en algunos países africanos, otros, ¿cierto?, en Asia, porque él dice, me mueve la pasión de ayudar a resolver los problemas de la pobreza. Y en base a eso generó toda una organización, ¿cierto?, que mueve voluntarios y trabaja en torno a eso. O sea, ahí hay pasión, por un lado, ¿cierto?, y el lograr mover a otros. Y el tema de la comunidad está claro. O sea, en el fondo él siempre dice, bueno, le preguntamos, ¿por qué haces esto? Bueno, la verdad, yo tengo resuelto todos mis problemas, decía. ¿Ah? Cuando uno dice, tiene resuelto sus problemas, uno cree que tiene casas, tiene autos. ¿Ah? Y él decía, no, lo único que tengo, ¿cierto? Yo le dije scooter, ¿cierto? En el juego cuando le dije scooter, ¿cierto? Que tiene una, ¿cómo se llama? Una Vespa, ¿cierto? Una pequeña motocicleta. O sea, sí. Entonces él decía, claro, mientras más cosas tengo, más me cuesta moverme. Mientras más cosas tengo, más temor tengo a perderlas. Y hay un tema importante, la comodidad en términos de cómo medimos los chilenos, de alguna manera, ¿cierto? O cómo catalogamos el chileno, cómo decimos que una persona realmente está bien. El bienestar lo medimos a través del dinero. Y eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Medir el bienestar a través del dinero, ¿cierto? Es un elemento claro. Siempre dicen necesito dinero para poder vivir, por supuesto, pero en la medida que uno se siente más cómodo y más cosas tiene, se va transformando, ¿cierto? Generando un espacio que te va casi como colocando cemento en los pies para no ser emprendedor. Primero la comodidad, entonces, como un elemento riesgoso. En segundo lugar, lo tradicional, desde el punto de vista práctico, cómo nos manejamos, incluso como empresa. Yo creo que uno de los grandes elementos complejos al interior de la empresa es que se confronta el corto plazo con el largo plazo. Yo siempre digo que el corto plazo es enemigo de la responsabilidad social y enemigo del emprendimiento. Queremos todo para ahora y por eso es que vamos, ¿cierto?, a estas soluciones malas, feas, rascas, como quieran llamarlas, ¿cierto?, de pagarle tarde a los proveedores, por ejemplo. Porque en el largo plazo, ¿cierto?, hay riesgo y tenemos que movernos a encontrar soluciones creativas. Lo tradicional es otro elemento, ¿cierto?, también complicado. Pero también tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad muy antiemprendedora. O sea, déjenme dar ejemplos clásicos que todos nosotros conocemos, ¿cierto?, ¿verdad? Lo que decía recién Kenneth, el castigo al fracaso en Chile es una cosa que es dramática, terrible, ¿cierto? Que, bueno, reflejémosla en el DICOM, que muchas veces no quiero ser tan castigado a lo mejor con el DICOM, pero ahí lo vemos, ¿verdad? Cuando uno dice, oye, ¿sabes qué? Quiero emprender cualquier cosa, no puedo, quedo como atrapado, ¿cierto? Porque finalmente, ni siquiera que me equivoqué, tuve a lo mejor una situación compleja y no puedo salir de ese problema dado que tengo este DICOM. ¿Ah? Y cuando finalmente detrás de esa persona puede haber un montón de experiencia. Y dado que a lo mejor ya fracasó un par de veces, a lo mejor la probabilidad que le vaya bien en la tercera es bastante más alta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que tenemos, y ahí me toco con el tema público, yo creo que tenemos que rescatar también el sentido público y de personas que trabajan en las instituciones públicas, donde finalmente están atrapadas con la imposibilidad de hacer nada más que lo que la ley les permite hacer. O sea, si no en este país no nos tomamos en serio y realmente reformamos eso y nos damos cuenta de que al interior del mundo público podemos tener un montón de emprendedores que lamentablemente, ¿cierto?, quedaron ahí atrapados, no porque ellos se achancharon, ¿eh?, digámoslo de esa manera, sí, claro, sino que porque el sistema, ¿cierto?, los llevó a que si tú haces algo que no, la verdad es que te puedes ir preso. Déjenme colocar un tema que puede sonar muy delicado, pero que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cuánto realmente hoy le debemos a personas que se están yendo a la cárcel por el tema que pasó en el Ministerio de Obras Públicas? Me refiero, ¿cierto?, al señor Carlos Cruz, de que a lo mejor
No quiero decir, ¿cierto? No, desconozco detalladamente el tema y tampoco quiero decir, ¿verdad?, que esas cosas se deben hacer, pero finalmente, probablemente gracias a lo que él hizo, tenemos todo el sistema de concesión de autopistas hoy día en Chile. Y dado, ¿cierto?, que él buscó mecanismos para poder hacer eso lo tenemos, pero el costo, ¿cierto?, es que él se está yendo preso y está pagando un costo personal enorme, ¿verdad?, por un sistema que tenemos que realmente buscar la manera de resolverlo. No estoy diciendo esto que lo tomemos como ejemplo, estoy diciendo simplemente que nos cuestionemos cuántas situaciones tenemos en este país de funcionarios públicos que por tratar de hacer las cosas de manera creativa, de manera que como él la ve correcta, de resolver los problemas, finalmente se transforman ellos, ¿cierto?, en personas con problemas porque les cae la Contraloría encima y les dice, no, esto está mal hecho. Y eso, evidentemente, ¿cierto?, va absolutamente en contra de lo que podríamos denominar, ¿cierto?, generar ambientes emprendedores. Necesitamos reformar eso de manera dramática y yo rescato a la gente que trabaja en el servicio público, esto con muchas ganas, con mucha pasión, pero que lamentablemente esto le queda muy poco espacio para poder hacer cosas creativas. Y finalmente, el tercer elemento, ¿cierto?, creo yo que tiene que ver con la sociedad antiemprendedora en que vivimos. Dije, el DICOMP lo ejemplifiqué con eso, estoy hablando, ¿cierto?, del Estado como un elemento que también te atrapa. El tercer elemento creo yo que son tus propios pares, como lo decía Kenneth, ¿cierto? El tema de cómo el resto, en la medida, ¿cierto?, que tú tratas de hacer las cosas bien, te trata de agarrar las patas, ¿cierto?, y tirarte para abajo. O sea, la sociedad en la que vivimos es realmente terrible desde el punto de vista, ¿cierto?, que nos deja que aquellos que quieren hacer las cosas de una manera distinta, las hagan. Y simplemente esa persona muchas veces no se está moviendo ni siquiera con el ánimo de lucro, con el ánimo de hacer las cosas de mejor manera. Eso es finalmente lo que mueve a un emprendedor. Esa pasión por hacer algo que finalmente logra que otros te terminen siguiendo o entusiasmando con tu idea. Y en conjunto a lo mejor desarrollan ese emprendimiento. Yo creo que hay cosas que son absolutamente riesgosas y que tenemos que resolver en este país pronto. Bueno, yo creo que es un momento bastante óptimo para que empecemos a conversar. Yo les ofrezco la palabra, les ofrezco la capacidad de formular preguntas. ¿Hay micrófono? Hay micrófono, nos acompaña Vanessa con el micrófono y yo les pido opiniones. Yo creo que hay una instancia súper interesante que nos han formulado ambos, así que los invito a que reflexionemos porque de verdad son muchas las inquietudes que espero surjan de esta conversación. Por favor, si nos pueden levantar la mano, nos dan su nombre, si quieren opinar, si quieren consultar algo, si tienen alguna duda. ¿O están en desacuerdo? ¿Alguna discrepancia? Por favor, tenga la confianza de conversarla en esta oportunidad. Te dejo abierto el micrófono. Quedó todo muy claro. Aquí hay una. Buenas noches, mi nombre es David, yo soy estudiante. Tenía una pregunta con respecto al emprendimiento, de la palabra en sí. Un sinónimo de emprendimiento podría ser innovación, o no necesariamente el innovar en algo, o sea, hablándose o refiriéndose a algo nuevo, sino también puede ser hacer la misma cosa, pero hacerla bien, o por ejemplo copiar la idea de alguien, pero rescatar lo bueno y desechar lo malo. Entonces me refiero a si emprendimiento es igual a innovación. Yo. Mira, emprender en el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa acometer. Y en general, si lo complementamos, es acometer asumiendo alguna cuota de riesgo. Eso es emprender. Innovar es otra cosa. Que el emprendimiento pueda tener componentes de innovación puede ser, como también puede no serlo. Entonces, lo que tú dijiste de hacer algo de manera diferente, eso ya está más en el ámbito de la innovación. El emprendimiento es que tú te vas a movilizar y vas a llevar a algo a la acción, porque tienes una motivación o una necesidad. Ahora, al llevar ese algo a la acción, si lo haces creando valor, y ese valor es tangible en un mercado, y eso se puede medir, entonces estás en presencia de un emprendimiento con componente innovador. Que ese emprendimiento es el que perseguimos, buscamos, porque ese emprendimiento es el disruptivo en la economía, es el que te genera altas tasas de crecimiento, es el que te genera muchos puestos de trabajo de calidad, es el que te genera la posibilidad de tener mejores oportunidades, mejores calidad de vida y poder encaminar una sociedad al desarrollo. No sé si te respondo. Déjame complementar un poquito así también, en términos de decir que si lo miramos como actitud,
¿verdad? Sin duda lo que dice Kenneth es lo que genera desarrollo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos o incrementáramos, ¿verdad? Que eso, bueno, hoy día, dado los instrumentos, encuestas que se puede medir, incrementáramos en 1 punto, en 2 puntos, la intención emprendedora de todos los chilenos, créeme, ¿cierto?, que tendríamos un país realmente distinto. O, como lo que yo decía recién, si lográramos que se permitiera, ¿cierto?, generar emprendimiento en el sector público, nuevas formas de hacer las cosas, imagínate lo que resolveríamos si finalmente, ¿verdad?, aquellos servicios públicos que han avanzado, que han sido creativos, aún dentro del espacio pequeño que se les permite, tenemos servicios que funcionan extraordinariamente bien, servicio de impuestos internos, registro civil, y te puedo dar muchos otros ejemplos, pero muchos se le pueden medir también muchos ejemplos de organismos públicos, instituciones que funcionan muy mal, ¿verdad? Bueno, entonces, si lográramos solamente eso, que cada uno fuera en esa dirección, tendríamos, yo creo, un país definitivamente distinto. Ahora, complementando lo que decía Kenneth, el concepto, ¿cierto?, de emprender, si lo llevamos al tema de la actitud, o sea, finalmente puede ser la manera como tú decides llevar tu vida y la forma como decides enfrentar tus problemas. Y hacerte cargo de que, en definitiva, ¿cierto?, las cosas que te ocurren, tú las puedes resolver. Oye, si desde pequeños enseñamos a los niños a una actitud totalmente antiemprendedora, ¿verdad? Yo tengo 5 niños. Cuando un niño aprende a caminar, ¿cierto?, se cae y se pega en la mesa centro, nosotros vamos y le decimos, tonta mesa. ¿Ah? ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es lo que es el tonta mesa? Le decimos al niño desde pequeño, la culpa no es tuya, la culpa es de la mesa. ¿Ah? Y aquí llegan los alumnos a la universidad, ¿cierto?, les va mal, no por culpa de ellos, es por culpa del profesor. ¿Ah? ¿Ah? Y así seguimos, ¿cierto? Suma y sigue, finalmente, donde todo lo que hacemos es generar una actitud totalmente de que alguien venga a resolver los problemas, lo que tú mencionabas recién del asistencialismo cuando partimos. Lo mismo, ¿verdad? Queremos que nos resuelvan los problemas. Finalmente, la actitud emprendedora, ¿cierto?, es hacerte cargo de tus problemas, hacerte cargo, ¿cierto?, de entenderlo de mejor manera y encontrar, ¿cierto?, una forma de poder resolver eso de manera creativa, distinta a como está ocurriendo hoy día. ¿Te fijas? Entonces, el emprendimiento y la innovación son 2 elementos distintos y que evidentemente uno trata desde el punto de vista de desarrollo económico, buscar emprendimientos innovadores. Claro, eso es lo que ayuda, ¿cierto?, al desarrollo económico de los países, pero yo diría que ya el solo hecho de tener esa actitud genera probablemente algunos puntitos, ¿cierto?, ahí en el PIB que sí, bien nos vendrían como economía. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Bien. Está apagado, parece. No sé. Sí. Bueno, buenas noches. Y tengo el agrado de ver a 2 personas que asumieron un rol de profesores en el diplomado de educación para la innovación y el emprendimiento. Yo salí de esa experiencia, no fue traumática. y bueno, y hablo desde una responsabilidad que tengo hoy día en el sur de Chile. Hoy día no alcancé a llegar en la mañana por el clima. Y estoy coordinando los temas de creatividad, innovación, emprendimiento en la Universidad de Los Lagos. Hay una decisión ahí del rector de que la universidad tiene que no solo aprender, sino que también plantear muchas cosas al respecto. A mí me parece muy interesante cómo ustedes son coherentes con su discurso en el tema. Y quiero plantearles 2 retos, en el fondo, para no esperar que venga Michael Porter a decirnos que el talón de Aquiles que tiene Chile es educación. A propósito de eso, me sorprendió mucho la sintonía que está en el discurso de ustedes respecto de alguien que aportó mucho a una reforma profunda en la educación en Inglaterra cuando ésta entró en crisis por ahí por el año 98, que es Ken Robinson. Y Pam Pam Vino, él plantea que en materia de educación las escuelas matan la creatividad. Es un sistema educacional que responde a un modelo industrial en donde disciplinas como la danza, la música, en general han perdido jerarquía y van inhibiendo esta capacidad que decía Mario, que tienen los niños y que es inherente a su espíritu. Picasso y otros decían, yo interrumpí mi proceso creativo cuando entré a la escuela, ¿ah? Igual que García Márquez. Entonces, creo que ahí hay una urgencia muy grande. Y me gustaría que ustedes pudiesen comentar cómo se puede incidir en políticas públicas que hoy día tienen potentes instrumentos y programas y que están un poco desintonizados de
de esto que está ocurriendo en el mundo real. Y cómo la universidad o cómo las empresas pueden influir en esa agenda. Porque creo que si bien las restricciones parten por uno mismo, como ustedes decían, también hay un círculo social y cultural que es una barrera para todo esto. Pero ¿hasta qué punto entonces estas cuestiones más estructurales que planteaban ustedes pueden ser un poco destruidas creativamente con políticas públicas más modernas? Porque yo creo que en eso también estamos tremendamente atrasados. No tiene que ver con un gobierno en particular, estoy diciendo el papel que juega el Estado en generar un país emprendedor, porque por ahí escuchaba que Chile tiene emprendedores, pero no es un país emprendedor en términos de su institucionalidad. Súper buena tu pregunta, Osvaldo, y la tomo porque esa pregunta que tú estás planteando para mí es un desafío permanente. Hoy día vamos al tema de la educación y después la política pública. Hoy día tuvo lugar en la mañana, lo que tú mencionabas. Nosotros como empresa trajimos a Chile a un experto de la Unión Europea, que se llama Ismael Abel, con el que realizamos un seminario internacional hoy día, Aprender a Emprender se puede, y lo hicimos en Duoc. Y nos vamos mañana a Antofagasta para realizar otro seminario internacional con Aguas Antofagasta el jueves. Y estamos respondiendo eso. En el fondo, si uno mira hoy día el sistema educativo, tenemos dos indicadores que se han posicionado erróneamente para explicar el fenómeno completo de la calidad de la educación. Y no es que lo hagan, es que la sociedad así lo está entendiendo y eso es lo peor. SIMS y PSU hoy día, nos guste o no, en el imaginario social, explican hoy la calidad de la educación. Y cada vez que salen los indicadores SIMS, sale la calidad de la educación. Y resulta que ni SIMS ni PSU fueron pensados, no son, para medir calidad de la educación. Son instrumentos válidos, son instrumentos confiables, son necesarios, sí, pero miden otras cosas. Lo que pasa es que ante la ausencia de indicadores adecuados y ante la ignorancia y la necesidad de golpear con los medios y la falta de preparación técnica de un país en temas educativos, terminamos explicando un fenómeno con una mala respuesta y terminamos todos enredados en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que podríamos hacer? Y desde ahí estamos tratando de aportar nosotros, y por eso es que todo lo que hacemos como empresa, para que ustedes sepan, yo tuve que hacer 80 charlas, talleres, conferencias gratis para provocar demanda, para poder llegar a garantizar calidad y resultados hasta que alguien me pagara por lo que yo hacía. Porque como yo medía, logré poner indicadores arriba del escritorio que justificaban la inversión. Porque yo cambiaba la percepción de un grupo como ustedes en un 60 u 80% respecto a un tema crítico como es emprendimiento. Entonces tú entrabas a esta sala creyendo A y te ibas pensando en C. Bueno, eso es valor. O sea, si yo logré influir en ti, pero eso hay que lograr cuantificarlo. Eso es instantáneo. Lo que tú estás planteando es un desafío más largo. Ahora bien, hoy día lo que planteaba Ismael en el seminario es que en la Unión Europea, que ya llevan 15 o 20 años de experiencia midiendo programas de emprendimiento, en que los países de la Unión Europea son súper diversos y se permite esta democratización de las políticas, pero se comparten las buenas prácticas, y como está Paco también, seguramente él ha sabido algo de eso. Él decía, mire, si en el fondo lo que hemos podido llegar a correlacionar en valor es que en grupos control, donde aquí estos muchachos fueron partícipes de programas o de educación para el emprendimiento, frente a otros que no, en promedio, estos de aquí, en un X%, encuentran trabajo tantos meses antes que esto. En promedio, los de aquí tienen una aceleración en su carrera de ascenso profesional o técnica que en pendiente es tanto mayor que los de acá. En promedio, los de aquí generan su propia empresa en un tanto por ciento más que los de acá. Entonces, si tú le metís número a eso, te das cuenta que las lucas que le pusiste en inversión pública, en mejorar tu capital humano, ex ante, años previos, después se paga solo. Porque lo que crean en valor estos, frente a lo que crean en valor estos otros, es totalmente distinto. Y lo que países como Chile no quieren entender, y yo ahí aplaudo a Mario con su política de enrostrar al mundo público. Un niño como el Cizarro a Chile le cuesta mensualmente, escuchen la cifra, 800.000 pesos. Eso cuesta un cizarro. ¿Saben cuántos cizarros tenemos? No sé, pero son caletas. En el Sename está lleno. ¿Y por qué tenemos tantos cizarros? Porque no permitimos que esos niños que son vulnerables tengan un sistema que les permita, mediante su propio esfuerzo, salir adelante. Los dejamos caer nomás, con una inequidad tremenda. Y esos son los que dejamos caer. Ya, esa mochila al Estado de Chile es puro gasto. Esas 800 lucas se queman mes a mes. Entonces no es un problema de recursos, es un problema de política pública, como tú bien planteas, de planificación.
No va a venir este cambio si no es, yo creo, cabalmente, en que los que estamos en esto hagamos el trabajo y presentemos los datos y la casuística. Yo creo que en la medida que pongamos los datos arriba de la mesa y ahí aparezcan los políticos bien intencionados disponibles para poder generar esos cambios sobre la base de hechos concretos, no sobre la base de utopías, porque nadie va a correr el riesgo, porque el riesgo no da votos. Y ahí hay que entender el sistema político. Yo en eso era muy utópico antes, ahora soy lo más pragmático que hay. Tal como yo le llevo, no aguanto que alguien, y eso es cierto, si un empresario me quiere comprar algo a mí en mi empresa porque tiene una política asistencialista, yo no lo aguanto. Yo lo obligo a que él me tenga que contar su plan estratégico, que me diga dónde yo le agrego valor y yo me acoplo a su cadena de valor. Porque para mí es carísimo educar a un cliente para que me compre una vez. No me importa, no me interesa, porque yo no vendo agua. Lo que yo vendo es aliarme estratégicamente para generar entornos de emprendimiento para que en ese lugar las cosas sean distintas y se cree valor. Entonces yo influyo, me comprometo con ese cliente o con ese aliado estratégico. Entonces si ese cliente o ese aliado estratégico no confía en mí, y esto es a nivel de escuela, universidad o lo que fuera, empresa, entonces yo no trabajo con él, no invierto, porque el retorno no paga mi inversión. Y mi inversión es mi tiempo en que juntos descubramos cómo creamos valor. Ya, en la medida que eso pase, teniendo los indicadores, yo creo que vamos a estar en condiciones de plantearle a la educación un indicador más o varios más. Hoy día no es posible que las universidades chilenas estén dejando fuera a los mejores emprendedores y a los mejores innovadores, que son los creativos, porque no tienen un buen CIMSE o una buena PSU. Métanse en la cabeza que los mejores para crear valor no son los mejores puntajes PSU. El mejor puntaje PSU es el que generalmente el cabrito que hizo un buen preuniversitario y el mejor cabrito que es un muy buen plan sistema, que es un muy buen planificador, que es como reloj. Ya, eso lo necesitamos para hacer la pega, pero esos no son los que crean valor. Esos son los que administran el valor. Ojo, y Mario lo dijo muy bien. Esos son los que transfieren muy bien el valor. Pero no son los que crean el valor. Los que crean el valor son los que piensan distinto. Y hoy día pensar distinto es muy difícil en un sistema exitista que te mide en colegios por CIMSS y por PSU, en que tú tratas de llevarles que hagan emprendimiento, que metan creatividad y te dicen es que no tenemos espacio porque todo es CIMSS y todo es PSU. Y lo que no va en el currículum, fuera. ¿Cómo luchas contra eso? Difícil labor, Octavio, pero yo creo que se puede. Osvaldo. Esa es mi respuesta. Déjame muy cortito complementar diciendo que yo creo que además, Osvaldo, o sea, plantea un gran desafío. No quiero ser portador de malas noticias, yo al revés creo que estamos abriendo el espacio, pero también, yo lo mencioné recién, yo hoy día soy papá de 5 hijos en el colegio, desde primero básico hasta octavo básico, ¿cierto? Y se reparten entre medio. Yo sé que algunos los van a encontrar que están muy, muy seguidos, pero... Y de uno en uno, por si acaso. Y con la misma señora. Pero yo creo que hay un problema ahí. Yo observo en los colegios, ¿cierto? Que se produce entre las escuelas también los papás. O sea, los papás, ¿cuánta responsabilidad tenemos hoy día en que estamos obligando a los colegios a ir, ¿cierto?, al tema del CIMSE? Nos empieza a preocupar ese elemento y, como decía Kenneth, fíjate, empieza a transformarse en un elemento de uniformidad. Ojalá, ¿cierto?, que todos los muchachos sean buenos en matemáticas, sean buenos en lenguaje, ¿cierto?, y sean buenos, no sé, en ciencia. Y eso no es una cosa más alejada, no es lo más alejado que podemos tener del emprendimiento, o sea, puro iguales, o sea, como que una cosa absurda, ¿cierto?, que todos tienen que ser buenos para la matemática, todos. Y es un elemento esto que me parece un contrasentido. Déjeme decir algo respecto a lo que tú planteabas en torno al Cizarro. Yo creo que el Cizarro es un cabro que es tremendamente emprendedor, mal canalizado, ¿no? Si eso es, finalmente. Y si lo pensamos desde el punto de vista vocacional, gente que no tiene las oportunidades, yo estoy convencido, esto no lo he probado, ¿cierto? Pero yo estoy convencido, finalmente, que del punto de vista práctico, nacen tanto en Las Condes como en La Pintana, cualquier comuna pobre que ustedes quieran mirar, tantos cabros buenos para el fútbol en Las Condes como en la comuna más pobre que ustedes se pueden imaginar. Tantos cabros tan buenos para las matemáticas en Las Condes como en la comuna que ustedes se quieren imaginar. O sea, los talentos están repartidos uniformemente, digámoslo de esta manera. Están repartidos uniformemente. Y aquellos muchachos que finalmente, ¿cierto?, son talentosos y no les damos la oportunidad, yo siempre he creído que esos muchachos son tremendamente potenciales de ser delincuentes. Porque por ahí canalizan sus ganas, por ahí canalizan su creatividad, nuevamente, mal canalizada en esos casos. Tenemos realmente un tremendo desafío desde el punto de vista de las políticas públicas. Osvaldo, yo creo que el tema se debería empezar a romper, pero ya hay voces que dicen, oye, esta cuestión del CIMSE, pero si en la sociedad chilena el éxito lo seguimos midiendo de la misma manera, ¿cierto?,
el CIMSE, que el CIMSE es un buen predictor para la PSU, que la PSU, ¿cierto?, para entrar a la universidad. Lo conversábamos hoy día a la hora de almuerzo con unos colegas, estaba Francisco en ese almuerzo, y decíamos, oye, decía un colega, mis hijos están hoy día en sexto básico y están estudiando todo el fin de semana. Y decíamos nosotros no hacíamos eso. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, ¿cierto?, en el fondo es reflejo de esto que estamos conversando ahora. Finalmente, que los muchachos no tienen espacio para la creatividad. Oye, me gusta el arte, no puedo, tengo que estar estudiando matemáticas, tengo que estar estudiando lenguaje, me tengo que estar teniendo los libros. No hay espacio, cada vez dejamos menos espacio, ¿verdad?, para esas cosas que efectivamente son creativas. Y cuando llegan a la universidad, muchas universidades, ¿cierto?, se han transformado, decíamos ahí, ¿cierto?, como en el quinto medio, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué pasa? A los alumnos les va bien en la medida que siguen ocupando el método de colegio. Pero cuando les hacemos, llegan a cursos donde el método es totalmente distinto, donde realmente se necesita creatividad, quedan las cosas. Y son los ramos, ¿cierto?, donde hay la mayor tasa de reprobación de los alumnos porque no están acostumbrados a ser creativos. Ellos están acostumbrados a que les pasa una materia, pueden estudiarla, se la aprendan relativamente más o menos de memoria y le pueden hacer preguntas que están dentro de ese marco. Cuando los sacas del marco, es absolutamente liquidante para ellos. Estamos en un problema, Osvaldo, pero yo creo, ¿cierto?, que empiezan a haber luces de cambio en este sentido. El solo hecho de que personas como tú, ¿cierto?, otras personas que están en el mundo de la educación, estén contagiándose de esto y que estemos debatiéndolo, yo creo que ya son los primeros pasos de que esta cosa va a ir en otra dirección. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julieta Vivar y soy socióloga, manejo una página web que se dedica a difundir eventos académicos acá en Chile. Por mi profesión es muy fascinante la discusión sobre el tema educativo, pero me gustaría hacerles una pregunta distinta a este. Yo pertenezco a la comunidad académica de las ciencias sociales y las humanidades. En ellas y escuchándoles a ustedes hablar se descalifica mucho el ego. Es muy mal visto el emprendimiento y el bajo perfil es normalmente lo que se ve mejor, digamos, ¿no? Los que no sobresalgan mucho, los que se ganen las becas pero que no lo digan tanto, los que sean ayudantes de los profesores pero que tampoco lo muestren mucho ni que publiquen más que los profesores. Un poco ese es el ambiente en el que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cómo en un contexto, en un ambiente así, digamos, que podríamos decir que caracteriza más o menos al ego chileno, ¿no?, la forma de ser de acá? ¿Cuáles son las luces, digamos, las luces rojas, las luces de alerta que me dicen que voy por mal camino, en el sentido de que el ego está superando al sentido común, digamos? Mi pregunta va un poco dirigida a qué características tiene este ego en este contexto, digamos, ¿no? Y cómo en eso yo me reconozco como alguien que en realidad estoy emprendiendo, pero me estoy superando, digamos, voy más allá y el sentido común está relegado allá, ¿no? Gracias. Mira, yo separaría, quizá, ¿tú de qué país vienes? De México. Mi interpretación del ego es distinta de tener autoestima. El ego lo veo como algo en general con connotación negativa. Es mi forma de percibir, estoy generando definiciones para que podamos entendernos en mi respuesta. Cuando hablo de ego, significa que me estoy anteponiendo yo primero, ¿de acuerdo? En cambio, cuando yo hablo que tengo autoestima suficientemente bien desarrollada, quiere decir que dejo de sentir culpa y que no tengo vergüenza. Entonces, yo separaría de lo que es el ego de lo que es autoestima. Creo que está mal entendido el ser excesivamente humilde frente a derechamente no tener un nivel adecuado de autoestima. Si tú haces las cosas bien, no debes sentir ni culpa ni vergüenza. Si el medio que te circunda es muy mediocre, es problema del medio, no es tu problema. Yo en mi vida, toda la vida en este país he tenido problemas con eso, desde niño, siempre. Porque el medio me trataba de tirar para abajo. Y yo era bastante cuero de chancho, como se dice aquí en Chile, en que literalmente, después de explicar, porque me daba el tiempo y me lo sigo dando, considero que vivimos en una sociedad libre y mi libertad termina donde comienza la del de al lado. Entonces yo no me voy a dejar influenciar
Porque si yo quiero trabajar 280 horas mensuales, que es lo que yo trabajo, es mi decisión. Y si yo voy a ser el mejor, me elegí para ser el mejor. Y si eso a ti te molesta, analízate, porque esta es mi vida y esa es la tuya, y yo no te estoy dañando. Algo en ti falla, que tú sientes daño producto de mi acción, porque yo no lo hago para dañarte a ti, yo lo hago porque creo que esto es lo correcto, en un marco ético y en un ambiente moral adecuado. Entonces, creo que en general los ambientes que tú has descrito son absolutamente contrarios al emprendimiento, porque cuando yo me gano una beca, o cuando alguien se gana una beca, y en eso, fíjate, voy a dar ejemplos concretos de que yo en mi vida, de forma intuitiva, y también porque mis papás y mis entornos fueron muy pro emprendimiento siempre, y por eso hago lo que hago. Cuando yo salí del colegio, en un colegio muy bueno, 7 alumnos salimos con promedio de 1/7 sobre 6/7. En la estadística del curso de la generación anterior o de la generación posterior, no había ni 2. En mi generación éramos 7. Cuando entré en ingeniería y después de que egresé, 15 salimos al día en ingeniería civil de un promedio el año anterior o el año posterior, que eran 5. Entonces, ¿qué pasó? En que siempre donde yo he estado a la gente le va mejor. Y me fui descubriendo yo como un actor que yo propiciaba el éxito no solo en mí, en los otros. Te doy ejemplos concretos. Como yo era deportista y era también dirigente estudiantil, yo visualizaba, mi planificación estratégica era muy macro. Entonces, siempre, yo me daba cuenta de que, por ejemplo, cuando venía la ronda de certámenes de física, de química, de álgebra y de cálculo, era inhumano que alguien normal, porque yo soy una persona normal, pudiera llegar bien parado y dar todos los certámenes, porque al menos en la Universidad de Concepción, cuando yo estudié, eran una semana de certámenes. Y me daba cuenta que era muy poco eficiente. No tenía idea que existía el dilema del prisionero, ni la teoría de juegos. Después, con los años, me di cuenta que yo descubrí eso sin siquiera saber que existía y que otra persona le había puesto nombre. Era muy poco eficiente que yo me la jugara por las mías para hacer mi mejor esfuerzo en química, mi mejor esfuerzo en física, mi mejor esfuerzo en cálculo y mi mejor esfuerzo en álgebra. Probablemente ni ponderado iba a ser mediocre. ¿Qué hacía yo? Detectaba al mejor talento o los mejores talentos en física, a los mismos en química, en álgebra, en cálculo, y yo los gestionaba, pero súper transparente y en pro del éxito del bien común. Tú te encargas de física, tú te encargas de química, tú te encargas de cálculo y te encargas de álgebra. Y hacía un calendario. ¿Y qué hacía con eso? Que todos llegábamos con lo mejor que el que era el mejor podía generar y lo cruzábamos. Resultado de entornos de emprendimiento de alta productividad. Si es que alguien no hubiera sido lo suficientemente claro en su autoestima de decir yo soy bueno para la química, yo no hubiera detectado a esa persona que era buena para la química. ¿Me entiendes? Entonces hay una complicidad de responsabilidad social personal, de que tus talentos no te los puedes meter al bolsillo, porque tú tienes talentos para algo. Tú eres un agente de cambio y de valor en la sociedad. Y si tú no dices para lo que eres buena, entonces ¿cómo tu entorno puede aprovechar eso de ti como tú también del otro? Entonces creo que el gran desafío en los ambientes como los que tú describes, seguramente ciencias sociales, de los cuales yo no provengo, es claramente plantear el tema del ego y también de la autoestima y no sentir vergüenza ni sentir culpa. Si el hacer las cosas bien es una virtud, no es una penalización o un defecto. Eso es mi respuesta. Sí, Julieta, complemento diciendo que tú sí que me digas dónde, pero ¿te refieres a un clima en Chile o en México? Acá. Sí. Bueno, es muy chileno eso, ¿no? Porque fíjate que pasa lo siguiente. Finalmente, comparto plenamente, ¿cierto?, con quienes intentemos separar lo que son los egos de lo que son temas de autoestima. Nosotros necesitamos trabajar, pero dramáticamente, la autoestima de la gente y que finalmente entendamos bien que no porque uno sea mejor en unas cosas van a haber mejores y peores. A mí, en lo personal, detesto y creo, ¿cierto?, que en Chile se ha metido mucho el concepto de los winners y los losers, ¿cierto?, y eso se nota en los colegios. Y eso el del ganador y el perdedor, ¿cierto?, viene de la cultura americana. Fuertemente, ¿cierto?, está arraigando acá en Chile y finalmente lo que hace es que mucha gente termine sintiéndose frustrada, ¿verdad? Porque no es winner. Y finalmente los winners son los que ganan plata, parece nomás en este país. ¿Ah? Y creo que definitivamente eso no es así. Comparto con Kenneth en términos de que ahí veo que hay un problema gravísimo y que puede ser riesgoso, ¿cierto?, para la generación, ¿cierto?, de esta intención emprendedora que decíamos nace del clima. Ahí hay un clima extraño, ¿cierto?, el que tú estás viviendo, que probablemente, ¿cierto?, sea muy desagradable, muy apagado, probablemente todo muy gris, todo muy... donde
donde finalmente, ¿cierto? Si eso es así, la gente ni siquiera es feliz ni sonríe. Una cosa extraña. Yo pienso, ¿cierto?, que del punto de vista, ¿cierto?, de lo que podríamos decir que hay que meterse de manera fuerte a trabajar en lo que a ti te está ocurriendo, es en generar un clima de emprendimiento y sentir que si tú estás haciendo bien las cosas, no tiene por qué eso hacerle sombra a otros, ¿verdad? Y por eso digo que es una situación muy clásica de Chile, el chaqueteo que mencionaba, ¿cierto?, al comienzo Kenneth, ¿verdad? Que la medida que hay alguien que está sobresaliendo más que yo, lo veo como un competidor. Si finalmente la gente compite consigo mismo. Yo tengo uno de mis hijos, que es uno de mis hijos, ¿cierto?, que tenía un problema en las rodillas, por eso estaba más o menos complicado para hacer deporte, que ya por fin ahora este año se pudo operar de la rodilla, y tenía que llegar a los 13 años para operarse las rodillas. Le pusieron unos fierros, que eso ya finalmente está bastante mejor y no le duelen los talones, porque tiene un grave problema, ¿cierto?, cada vez que corría le dolían los talones. Entonces eso le impedía hacer deporte. Pero a mí era una gran satisfacción ver que terminara las carreras, y yo lo tengo concientizado de pequeño. Le dice, ¿cuánto tiempo hiciste? Lo que tú tienes que hacer ahora es hacer menos tiempo que tú. Que se olvide que está compitiendo con el resto. Él está compitiendo consigo mismo, en ser mejor cada vez él y superar, ¿cierto?, sus problemas y sus complicaciones, ¿verdad? Que diría yo que es el gran problema que tenemos, que no somos capaces de desarrollar nuestro propio emprendimiento. Entonces, en eso yo te diría que hay que resolver esa situación prontamente y que no te importe, ¿cierto?, lo que piensa el resto, la verdad. Aquí en esta facultad tenemos un problema más bien al revés. Ruth maneja todo el tema comunicacional aquí, y en la página web aparece cosas y de repente hay que decirle, Ruth, por favor, no publiques tantas cosas de uno, porque que el profesor este dio un seminario por acá, que este otro, ¿cierto?, dio el seminario por allá. Tratamos de comunicarlo todo, porque creemos que a la medida que comunicamos, además vamos generando una sana competencia y vamos mostrando finalmente que las cosas, lo que tenemos, ¿cierto?, son virtudes que ponemos a disposición de todos, ¿no? Complementando, Julieta. Complementando la complementación. Sí, es que se me vinieron un par de ideas. Lo que tú describiste, mi diagnóstico de esos entornos, es que ahí prima el miedo, prima el resentimiento y prima la envidia. ¿Cómo reviertes ambientes de miedo, de resentimiento y de envidia? Con confianza y con comunicación. Y generando una construcción de objetivos comunes que se democraticen, pero eso no lo logra si es que no hay comunicación y que las partes contribuyan a la construcción de esos objetivos. Y cuando tú haces eso, empoderas equipos de emprendimiento. Y con respecto al ego, por supuesto que molesta cuando hay alguien que es yo, porque ahí el pecado es que falta humildad. Pero en este caso, el decir lo que yo he hecho no tiene por qué ser considerado como un exceso de ego o como una falta de humildad. Simplemente tú estás siendo objetivo porque por algo eres profesional. O sea, si tú fuiste entrenada y fuiste capacitada para tener opinión y para poder mostrar lo que estás pensando, porque por algo trabajas para lograr algo. Si te vas a quedar callada, entonces estás fallando a tu objetivo como profesional y seguramente como emprendedora en lograr tus objetivos. ¿Había una última pregunta para eso? Sí, yo creo que con la última pregunta y terminamos, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier de Miguel. Quería hacerle una consulta. No sé si ustedes tienen conocimiento de otras realidades que estemos en una evolución similar a las chilenas, donde se generen instancias de emprendimiento similares, o sea, que estén en este mismo proceso de evolución. Y cómo podríamos crear ese valor, cuáles son las estrategias que ustedes harían para poder cambiar estas políticas públicas, cambiar el ambiente de educación en miras de generar un país de emprendimiento. No tomando como ejemplo, a lo mejor como tú decías en un principio, Silicon Valley, pero generando otras instancias de emprendimiento donde se tomen en cuenta quizás ideas donde las personas quizás no tienen dinero, pero que se tomen en cuenta y tomar el emprendimiento quizás de otro tipo de personas. ¿Cuál sería la estrategia de ustedes? Perfecto. Yo parto y después te lo paso, Mario. Javier, mira, lo peor que uno puede hacer es compararse con otros que tengan realidades y características con las cuales tú nunca vas a poder igualarte. O sea, Chile no se puede comparar con Brasil. No. Chile no se puede comparar con Estados Unidos. Tampoco. Somos un país que queda geográficamente en características bien especiales. Somos un país largo, tenemos 17 millones de habitantes, entonces nos podemos comparar con países que tengan ese perfil.
independiente del nivel de desarrollo, porque si no las comparaciones comienzan a tener influencias de otras variables que no son representativas. Por algo, cuando se habla de a quién debe mirar Chile, en general salen Finlandia, Nueva Zelanda, Irlanda, Corea. Si tú te fijas, geográficamente son países relativamente parecidos, quizá en cuanto a población no tanto, pero que tienen una economía, y ahí está la clave para poder tú saber cómo logras encaminar este cuento, medianamente parecido. La estrategia, para mi gusto, es una y una. Para poder llegar a acceder a los fines que son equidad, movilidad social y desarrollo, la única forma es invertir eficientemente y de manera efectiva en innovación, educación y emprendimiento. Estos tres son los medios y este es el tridente que te lleva al desarrollo. Pero no lo haces sin haber instaurado una métrica y un proceso que te permita en todo momento ir teniendo control de gestión. Y en el control de gestión Mario tiene un postdoctorado ad honorem porque es precisamente donde él más se maneja y es donde él ahora ha estado trabajando, porque si nosotros lográsemos meterle control de gestión a los procesos de emprendimiento e innovación, estaríamos haciéndonos cargo del gran desafío, que es encontrar los métodos. Para esto que yo les comentaba que no existe el método porque no nos hemos hecho cargo. Y si le pudiéramos meter de control de gestión a emprendimiento e innovación, estaríamos respondiendo a lo que Osvaldo nos pregunta de cómo influimos en la política pública. Porque la política pública lo que está pidiendo es cómo le damos garantía de que la inversión social en X ítem tenga un retorno que amerite que se ponga esas lucas acá y no allá o acá. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, el trabajo es ahora medir mucho. Ojo, equivocarnos harto. Si cuando uno pierde 1, 2, 3, 5, 10, 20, escuchen, 100 millones de dólares perdidos en esto, es la mejor inversión que este país pudo haber hecho en su historia. Quemamos 4.000 millones de dólares en el Transantiago y estamos igual. Entonces, si quemamos 4.000 millones en el Transantiago, ¿por qué no quemamos 100 en definir cómo vamos a sacar a este país del subdesarrollo? ¿Cómo lo vamos a proyectar con las bases para que las próximas generaciones y ustedes mismos y nosotros mismos tengamos la capacidad de transformarnos en agentes pro emprendimiento e innovación? Es la mejor inversión que puede hacer este país. Pero para eso necesitamos otra visión política, necesitamos otra visión de cada uno de nosotros que elegimos las autoridades y que al mismo tiempo exigimos de eso. Entonces pasa por un tema de responsabilidad. El patrón electoral, todos sabemos que no ha cambiado en nada. La oferta política hoy día no seduce a los jóvenes. Entonces los que votan son los mismos de antes y lo que es peor, cada vez más viejos. Entonces si son cada vez más viejos, están más preocupados de los beneficios que le damos a la tercera edad que cómo este país se proyecta al siglo XXI. Entonces los sistemas de incentivos se vuelven perversos porque capturan grupos de interés, que en este caso son los que votan, la intención del político y el político se mueve por voto. Entonces te expliqué sistémicamente cómo tenemos que influir. Hay que seducir a los jóvenes. Hay que lograr que el joven esté dispuesto primero a dar antes de esperar recibir. Porque el joven te dice, no, es que los políticos no me ofrecen nada que me guste, entonces no me inscribo. Y yo le trato de explicar a todo joven con el que hablo, es que eso es el peor error. Inscríbete, altera el patrón electoral. En la década del 90, en la década del 89, cuando fue las votaciones por el plebiscito, 30% del patrón electoral estaba determinado por menores de 30 años. ¿Sabes hoy cuánto pesa el patrón electoral menores de 30 años? 8%. Si tú fueras político y quisieras ser electo, ¿te preocupas de los jóvenes? Yo te lo digo, yo no, derechamente. No, porque tenéis que ser electo y se elige con votos, no con intenciones. ¿Me entiendes? Entonces, hay que hacerse cargo de eso si queremos reformas sistémicas al proceso país. Sí, para complementar, pregunto en este salón si alguien me podría decir más o menos certeramente en qué va a estar nuestro país en los próximos 20 años. O sea, imaginemos Chile en 20 años más. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué creen que vamos a estar haciendo? ¿Alguien sabe? Ustedes me podrán decir, pero es que no es nuestro rol, para eso están mis colegas economistas que también en la facultad. No, la verdad es que tampoco están estudiando cosas que no necesariamente, perdón, déjenme decirlo con mucho respeto, no necesariamente sirven. Pero no solamente acá, sino que en muchas partes. La autoridad se ha dado el tiempo de pensar realmente cuál es la carta de navegación como país y lo que queremos tener en los próximos 20 años. Si ustedes miran 20 años atrás, yo les tengo que decir que en realidad Chile es como un velero que avanza, ¿cierto?, por el mar y que va a la dirección que sopla el viento. No hay una planificación de país y no la tenemos. Piénselo sinceramente, no la tenemos. Lo decía hace un par de semanas atrás en otro coffee break, acá voy a dar el mismo ejemplo. Chile
hace 20 años atrás, ¿cierto?, que también hacía cobre como hoy día, con nuestro cobre se hacían cañerías de cobre. Y yo me acuerdo en la casa de mi papá, ¿cierto? Yo bajaba a abrir los regadores y eran todo era de cobre y los regadores, por donde los surtidores, ¿cierto?, eran de cobre. De hecho, si yo le pegaba una patada, ¿cierto?, al surtidor, me quedaba con el pie en la mano, ¿cierto?, porque era de cobre, durísimo. ¿Se acordarán, cierto? Yo estoy seguro que aquí varios se acuerdan, no me vengan a decir que no. Estoy de acuerdo que varios otros no. Claro, porque hoy día los regadores automáticos, los surtidores son de PVC, ¿cierto? Plástico. Y cuando nosotros vendíamos un metro lineal de cobre, probablemente el 40% de ese cobre era materia prima nuestra. O sea, como sociedad, como país, aportábamos 40% al valor de ese producto. Y hoy día con nuestro cobre se hacen chips. Y la verdad es que es insignificante nuestro aporte en el valor a la economía mundial. O sea, Chile pierde relativa y sistemáticamente en forma relativa, ¿cierto?, valor agregado que aporta a la economía mundial. Porque no estamos pensando realmente lo que queremos hacer. Y decimos, somos un país de emprendedores, porque tenemos 1.500.000 roots. Y de eso, 1.200.000 son microempresarios que tratan de subsistir, ¿cierto?, desde el señor que vende sopaipillas acá afuera, ¿verdad? Y que yo el otro día le compramos unas empanadas de queso muy ricas ahí con Francisco, ¿cierto?, y quería probar, le compramos unas empanadas de queso. Ese es un microempresario, ¿verdad? Y está dentro de nuestros emprendedores. La verdad es que, claro, lo que tenemos es gente que trata de subsistir. En un sistema donde, en definitiva, ¿cierto?, cada vez se agudiza más la desigualdad entre ricos y pobres, estamos en una situación complicada, donde, en definitiva, ¿cierto?, no sabemos, yo sinceramente digo, nadie me ha dicho, ningún profesor acá, eminencia, ¿cierto?, que me ha dicho seriamente, ¿dónde vamos a estar en 20 años más? Lo que todo el mundo te dice es que el ingreso per cápita, ¿cierto?, va a llegar a $20.000, no sé en qué año, ya estamos en 15.000. Claro, pero esas cosas, la verdad es que son generalidades. Los promedios, ¿cierto?, son cosas que no nos dicen nada. Necesitamos, respondiendo, o sea, tratando de complementar un poco lo que tú preguntabas, Javier, necesitamos realmente una carta de navegación seria. Y nadie le está poniéndose cascabel al gato porque tenemos gobiernos que duran 4 años, ¿verdad?, que están preocupados, ¿verdad?, 2 años de instalarse, 2 años de tratar de hacer algo, o 2 años de instalarse, 2 años tratando de venderse para el gobierno que sigue, y finalmente terminamos con atrocidades como la que tú mencionabas recién, Transantiago, un sistema de salud que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que mirado desde el punto de vista del emprendimiento, yo diría que el elemento tiene que partir de aquellas personas que están más ligadas hoy día, ¿cierto?, a temas que son fundamentales para nuestro país. Yo creo que el elemento central hoy día, o digámoslo así, la carta de salvación, está en la educación, y no en la educación universitaria, en la educación primaria y secundaria, que ahí realmente hagamos una intervención brutal. Muy bien, vamos a la última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Quería agradecer a ambos expositores. Es un tema sumamente interesante y creo que da para largo en todas sus facetas. Efectivamente, pasamos muchos años en la educación, tanto escolar como universitaria, aprendiendo a memorizar y después a repetir muchos conceptos. Pero lo que hace falta efectivamente es fomentar el espíritu crítico, cuestionarse todo permanentemente a raíz de, como ustedes plantean, de la globalización, del avance vertiginoso en la tecnología, que todo es más rápido, con más capacidades. Tenemos necesariamente que, por decirlo de alguna forma, apurar el tranco. Recuerdo un programa de televisión hace un tiempo atrás en que hablaban o relacionaban el diseño con el dinero y de qué forma eso nos sirve como lección. Por ejemplo, hay muchos servicios que son o productos que son costosos, que con el tiempo se transforman y se entregan de forma gratuita, como los periódicos. Y a la inversa, hay otros servicios que, siendo gratuitos, si uno le agrega valor, puede cobrar por ello y cobrar bastante caro. Es un ejemplo nada más. Así es. Muchas gracias. Y también aquí me marca, hay otra pregunta que con esa sí finalizamos. Hola, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudio. Felicitaciones a ambos. Gracias. Bueno, soy estudiante de la Universidad de Santiago de Chile y me gustaría hacer una consulta. ¿El spin-off corporativo es una herramienta de emprendimiento? Bueno, la verdad es que hoy día el tema de los spin-off se considera un elemento importante desde el punto de vista de lo que es vínculo de las universidades con el mundo privado. Como se entiende en realidad por definición, como generación de ideas, ciertos proyectos que nacen desde la investigación, pero vinculados con el medio. Ahora tú decías, ¿se entiende como un mecanismo de emprendimiento? ¿Dijiste? Sí. Yo diría que sí. Y las universidades tenemos que ir a generar esos espacios para que... Mira, yo soy muy crítico, lo conversamos esta mañana con mi mismo colega, ¿cierto?, español, Francisco Díaz Bretone, recién en mi oficina decíamos los dos,
Oye, ojalá tuviéramos profesores que realmente están investigando lo que les apasiona. A los académicos nos pasa, ¿verdad? Que nos autogestionamos también al latigazo, o sea, nos autogestionamos por indicador, ¿cierto? O por fuerzas motrices, más que por voluntades. ¿Qué quiero decir? Que en vez de estar investigando lo que realmente nos apasiona y nos gusta, aunque nos demore más tiempo, ¿verdad? Y estemos largas jornadas trabajando, tratando de interpretar, estábamos recién interpretando textos de gente, ¿cierto? Que nos van y nos dicen cosas, es muy fácil que se vayan al indicador y finalmente estén haciendo investigación porque toman unos datos, los modifican de alguna manera y publican un paper, ¿cierto?, de nivel de estándar internacional, y sí, qué sé yo, y todo lo demás, y sale publicado. Pero no sirve a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ligo con lo que tú estás diciendo? Porque finalmente, si la universidad, la empresa y el gobierno hacen lo que se denomina una triple hélice, ¿cierto?, virtuosa, y permiten que de alguna manera, ¿cierto?, se generen estos spin-off al interior, ¿cierto?, de las universidades, vamos a tener académicos que van a estar estudiando problemas que son problemas necesarios para el país y generando soluciones y generando incluso empresas. El concepto de spin-off nace de ahí, o sea, cómo generamos empresas desde la universidad hacia afuera, y la verdad es que hoy día eso no está ocurriendo, al menos en Chile no está ocurriendo. Hay algunas podríamos decir, ejemplos locos por ahí, ¿cierto?, en algunas partes, aquí mismo en esta facultad, ¿cierto?, generamos uno en algún minuto, pero son contados con los dedos de las manos. Y yo diría que necesitamos que esa situación se vaya revirtiendo, pero sobre todo, más que los spin-off, diría yo, tener académicos investigando temas que les apasionan, pero que además les sirven a la sociedad. No solamente para su currículum. Sí, yo te quiero complementar lo del tema del spin-off, porque cuando me preguntó Ruth por los riesgos que corre el emprendedor, yo hablé desde mi experiencia como un emprendedor que se tiró a crear algo nuevo y a transformarse en empresario. Pero quiero validar, y lo valido profundamente, el rol de quien es asalariado, de quien es empleado. Si todos fuéramos emprendedores, creadores de empresa, ¿quién trabajaría en esas empresas? O sea, es lógico que aquí hay roles. Y lo importante del spin-off corporativo es que te está dando la oportunidad de generar un emprendimiento sin tener que bancarte el nivel de riesgo que tendría el hecho de que tú lo hicieras por las tuyas, sin este ecosistema paraguas. Para los que no sepan, un spin-off es que dentro de una empresa establecida se identifica una oportunidad, y porque hay una política de fomento al interior de esa empresa, se permite que nazca esta otra empresa y que después se salga para realizar algo que le agrega valor en términos estratégicos a esta otra, pero que por distintas razones no conviene que se haga en la misma empresa. Hay veces que las empresas definen ciertos giros o ciertos ámbitos en los que no quieren desenvolverse y se crea esta otra empresa que va para el lado. Fíjate que yo siempre digo... me gusta el ejemplo de tener hijos. Si yo tuviera hijos, por ejemplo, claramente, y esto a las mujeres les suena más lógico, cuando tú tienes que pagar colegios, tienes que pagar cuentas, tienes una serie de compromisos, te resulta quizá como estrategia de vida si tú no comulgas muy bien con el riesgo. Yo ando re bien con el riesgo, no tengo problema, estoy acostumbrado a asumir riesgos muy altos, pero sé que eso es atípico. Pero la gente que no está acostumbrada a tener riesgos tan altos, que lo pasa mal con los volúmenes de riesgo altos, resulta muchísimo más estratégico que modere su nivel de riesgo trabajando en una institución en la cual tiene posibilidad de sentirse a gusto, crear valor, generar entornos de emprendimiento, y ahí es donde el spin-off es algo fundamental. O sea, hoy día una empresa que no le dé la oportunidad a las personas que trabajan en esa empresa de poder generar proyectos, de poder liderarlos, de poder financiar esos proyectos, si tú te fijas, hay múltiples empresas hoy día que al interior de ellas están como ávidas de que las personas que trabajan dentro presenten proyectos, porque las empresas hoy día tienen muchos flujos de capital y no tienen nuevos proyectos porque falta la competencia, falta la cultura interna para eso. Así que el spin-off corporativo, yo creo que, y hablemos en buen castellano, o sea, si la cantidad de gente que trabaja salariadamente dentro de una empresa, una universidad o cualquier institución, yo creo que es el 95% o el 90% de la gente que trabaja en este país. La mayor parte de la gente es asalariada, no es empresaria. Entonces, en la medida que tú potencias y, como dice Mario, intencionas emprendimiento en los que no tienen una empresa, imagínate el golpe que le puedes provocar a una economía o el salto que le puedes dar al desarrollo de un país. Estás sumando una cantidad al mercado de los emprendedores, los que nunca han estado en ese mercado. Yo lo encuentro súper atractivo, lo encuentro bueno. Sí, yo sin querer y por deformación me fui a los spin-off en las universidades, y tú estabas preguntando por spin-off corporativo. Sí. Pero el mismo concepto, claro, ya Kenneth lo explicó, y también, ¿cierto?, para poder cerrar y dejarlo muy claro, yo rescaté hace un rato, ¿cierto?, el tema de los funcionarios públicos, pero también del punto de vista, ¿cierto?, del empleado que trabaja en empresa privada también. O sea, yo
creo que no toda la gente se siente cómoda creando empresas. ¿Ah? Por lo tanto, una cosa es que haya emprendedores que quieran crear empresas, pero todos estamos llamados a ser emprendedores desde donde estamos, en definitiva, ¿cierto? Yo en lo particular de acá en la universidad, siento que cuando me preguntan, en realidad me dicen, ¿sabes qué? Defínete brevemente. Yo digo, en realidad no es una profesión, es un oficio. Mi oficio es ser emprendedor. Yo creo que si todos tenemos oficio, ser emprendedor, da lo mismo donde estemos lo vamos a hacer bien. Porque aquí en la facultad lo que pasa es que cuando los muchachos salen de ingeniero comercial o ingeniero de información y control de gestión, que son las dos carreras que damos, contador auditor también, cuelgan su título, y cuando le entregan su primera oficina en su casa, y parece que con el título y el marco se cuelgan ellos también. ¿Ah? Se cuelgan y se enmarcan, están como, de ahí no se salen. ¿Ah? Y la verdad es que eso no es nada más que un elemento que te facilita hacer lo que te apasiona. Por eso, yo creo que más que un título, lo que necesitamos, ¿cierto?, es gente con oficio, que se apasione por hacer algo. Yo creo que el oficio de ser emprendedor lo deberíamos explorar y desarrollar todo, porque estoy seguro que cada uno de ustedes lo tiene ahí metido un poquito adentro. Bueno, yo les quiero dar un aplauso realmente, porque ha sido claramente muy apasionante escucharlos. Y gracias también a todos por las preguntas y las consultas también. Y antes que se vayan, por favor, les pedimos las encuestas y vamos a sortear las 2 suscripciones para el diario financiero. Le vamos a pedir a Mario y a Kenneth, por favor, para que saquen un numerito y podamos entregar a las personas que van a obtener este premio su respectivo sobre. Sí, mira. El número 3. ¿Quién tiene el número 3? A los que llegaron temprano. ¿Al agua? Número ¿Al agua el número 3? Al agua. Al agua el 3. A las 2. Y a las 3. Ya, el número 12. Ahí ya tenemos uno. Muy bien. Allá, Si vienes, por favor, a recibir tu sobre, le vamos a dar un aplauso porque... El número 8. Número 8. ¿Nadie tiene el 8? ¿Nadie tiene el 8? Número Ahí 8. está el 8. Un aplauso. Muy bien. ¿El 8? No, estoy en el 3. 12. Ya, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Sí, con foto y todo, porque dejamos un registro acá. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por venir y los invito ahora a tomarnos un café. Muchas gracias. Ya, el tiro. Ah, ya, yo pensé